Si yo te digo la cantidad de cosas que hicimos en mi... Se me están olvidando cosas. Estoy seguro, se me están olvidando un montón de cosas. Porque es imposible recordar absolutamente todo. Pero todo eso lo hicimos. Todo eso. De antemano voy a intentar no ponerme demasiado peleón, digamos. Voy a intentarlo. Voy a hacer todo lo posible. Pero ustedes saben que estos son temas que a cualquier cubano con sangre en las venas, pues lo toca un poquitín. Lo toca un poquitín. Así que vamos allá y vamos a ver qué hay. Chicos de Black Mango, nuevamente, muchísimas gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Hostia, es que me toca, ¿eh? Yo me puedo morir ahí. Yo me puedo morir ahí. Luchando y tanqueando. Ustedes pasan hambre, yo lo veo. Para comprar un par de zapatos ahora tiene que ahorrar un año. ¿Un año? Por lo menos para comprarte un par de zapatos. Se echa el agua aquí. Espera. Por cierto, el documental, las imágenes, todo muy, muy bien editado. Buenísimo, ¿eh? Muy bien hecho. Bienvenidos a Cuba. Hoy os vamos a contar la historia de este maravilloso país. Pero no podemos evitar estar tristes, porque actualmente este país está sumergido en la auténtica miseria. El gobierno corrupto, la gente pasa hambre, pasa miseria, no tienen luz, no tienen agua, no tienen absolutamente nada. A lo largo de este vídeo vais a ver lo que nosotros estamos viendo y os vais a dar cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar por tener lo que tenemos. Pero ellos no, pasan hambre, no tienen nada, no tienen dinero y cobran una auténtica miseria. Brother, yo no sé cuánto tiempo llevamos los cubanos esperando que la gente que vaya a Cuba relate estas cosas, ¿no? Como hizo Dalmau y como están haciendo los chicos de Black Mango. No sé cuánto tiempo llevamos esperando por eso. Por eso el agradecimiento, al menos de mi parte, es total, total. Porque era incomodísimo salir y decir, en Cuba está pasando esto, esto y esto, y que te dijeran, por favor, la salud es gratis, la educación es gratis, y tal y cual. Y te decían cosas que tú decías, pero ¿qué me estás contando? O sea, no tienes ni idea de lo que está pasando realmente dentro. Ni idea, no sabes. Pero primeramente tenemos que contaros cómo hemos llegado hasta aquí. Y para eso tenemos que remontarnos 500 años atrás. Para que entendáis bien la historia de Cuba, tenemos que remontarnos al momento en el que Cristóbal Colón presenta Cuba al mundo. Y entonces España convierte Cuba en una colonia, pero la va a convertir durante un montón de años y claro, el resto de países dicen, pues yo también quiero. Y sobre todo el que está arriba, Estados Unidos. Estados Unidos durante mucho tiempo va a intentar negociar con España para que Cuba le pertenezca, es decir, quieren comprarla, pero España nunca les va a permitir eso. Entonces Estados Unidos tiene que idear una forma de poder entrar dentro del pueblo cubano y darles lo que quieren. ¿Qué quiere el pueblo cubano? Independencia. ¿Por qué? Porque España somos tan cabrones que no dejamos a Cuba comer. A ver, la narrativa de que los españoles son cabrones y todo esto, pues a mí no me agrada demasiado. Por cierto, buen día a todos los que van llegando. Henry, Ricardo, David, disculpen que no los saludara hoy. Yo sabía que nada más que tocara este tema me iba a poner un poco ya seriezón, lo cual no me gusta, pero lo sabía. Pedro, un saludito. Un saludo a todos los que van llegando. A mí no me gusta mucho la narrativa de que los españoles fueron cabrones con Cuba, ni nada de esto. No porque me coma toda la leyenda rosa. No me como ni la leyenda negra ni la leyenda rosa. Ninguna de las dos. Los hombres somos hombres en todas partes, con las cosas buenas y con las cosas malas que eso trae. Y ya les he dicho 10.000 veces que para mí, y como yo veo la historia, pues fue muy positivo lo que hicieron los españoles en Cuba. Me puedes decir, bueno, pero cometieron crímenes y todo. Es verdad, pero ¿qué bandera no está embarrada de sangre? ¿Cuál exactamente es la que no está embarrada de sangre? Ahí es donde está el tema, ¿no? Pero bueno, Osniel, muchísimas gracias, brother. Un abrazo grande. Comercializar con el resto de países todo lo de Cuba para nosotros. El resto, que se jodan. Entonces lo que... Y no era tan así, porque si no, no hubiesen construido todo lo que construyeron dentro de Cuba los españoles. Por eso es que no me gusta mucho tampoco la leyenda negra, ¿no? Ustedes piensen que la mayoría de esas casas donde él está ahí son de la época colonial. O sea, piensen eso. Todo lo que construyeron los españoles dentro de Cuba. La mayoría de las cosas que ustedes están viendo son construidas en esa época. Que después también en la etapa conocida, ¿no? Dentro de la historia de Cuba como la neocolonia, también, no sé si mal conocida como la neocolonia, también se construyeron muchísimas cosas. Machado construyó muchísimo en Cuba también. Por eso les digo, hay que tomar las cosas con sus males y con sus bienes, pero cuando tú miras la destrucción
que hay en estas calles a día de hoy piensa que todo eso, cuando estaban los españoles, estaba cool, estaba bien. ¿Quién realmente ha destruido Cuba? ¿Quién realmente ha saqueado Cuba? El saqueo puede ser interno. Si las élites que manejan un país son élites extractivas, evidentemente ese país se va a la quiebra. Miseria, hambre, necesidad, lo que hay en Cuba. Si las élites españolas hubiesen sido simplemente extractivas, o sea, hubiesen extraído puramente todo, pues entonces Cuba no hubiese sido uno de los países más prósperos que lo era durante la época colonial, durante la época en la que los españoles estaban en Cuba. Que dicho sea de paso, las guerras de independencia que se hacen en Cuba son guerras de independencia de españoles criollos contra españoles peninsulares. O sea, tampoco se piensen que la guerra de independencia se hace entre nativos y españoles. No, eso es un cuento de camino. Todos eran españoles. Unos criollos, o sea, unos españoles nacidos en la isla, pero descendientes de españoles, evidentemente, igual que la mayoría de nosotros. Y otros eran españoles peninsulares. Y generalmente la mayoría de las guerras que se dieron en nuestro continente fueron así. Generalmente. ¿Quién saqueó Cuba? España o Batista y los Castro. Yo te diría que los únicos que realmente saquearon Cuba, han saqueado Cuba y continúan saqueando Cuba, son los Castros. Que los demás se han aprovechado, evidentemente, igual que hacen todos los hombres. Pero por lo menos entendían que la vaca tiene que estar gorda. A ver, les explico esto para que se entienda más sencillo. Si tú tienes una vaca y quieres extraer leche de esa vaca, tú le das buena hierbita, un pienso sabrosón, le pones vitamina a la vaquita, tú la mantienes, tú sabes, rica. Eso hace una élite inteligente. Tú mantienes a la vaca cómoda. Tú la mantienes bien. Mi padre en Cuba, los puercos les tenía puesto hasta ventilador, porque con el calor de Cuba, si les ponías un ventilador, pues los puercos sudaban menos y perdían menos peso. Tú quieres extraer algo. Evidentemente, bueno, esta es una comparación un poco absurda, pero para que se entienda. Las élites de Cuba son completamente extractivas. ¿Y cómo de alguna manera se crean estas élites que son completamente extractivas? Cuando desde el exterior le llega un montón de ayuda, cuando en el exterior existe capitalismo. No, ayuda directa estoy hablando. La Unión Europea envía ayudas directas a Cuba, igual que a un montón de países africanos, que se mantienen en la pobreza precisamente porque se les da dinero desde fuera. Y USAID les da dinero a todos los países, bueno, no directamente a Cuba, pero a la mayoría de países. Pero a la dictadura cubana sí le dan dinero, por ejemplo, desde la Unión Europea, desde la ONU se le da dinero. Los Castros son lo peor de la historia por mucho, indudablemente. Entonces, ¿qué pasa? Que estas élites españolas no eran extractivas. Entendían que a la vaquita había que mantenerla feliz, había que mantenerla contenta, por eso invertían mucho dentro de Cuba. En la etapa neocolonial exactamente lo mismo, mal conocida como neocolonia, pero bueno, o si le quieres llamar neocolonia, yo no me voy a oponer a eso, llámale así. Pero evidentemente esas élites entendían que la vaquita tenía que estar contenta, cosa que se nos ha olvidado en muchísimos países occidentales, desgraciadamente, se nos ha olvidado. Cuba tuvo ferrocarril y muchas otras cosas, Luis. Y muchas otras cosas antes que la península. Y muchas otras cosas para industrializar la producción de cañas de azúcar. No solamente ferrocarril, muchas otras cosas también. De los primeros países, después ya en la etapa de la neocolonia, en tener televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas otras cosas, Luis. Y muchas más. Incluso una moneda más fuerte. Entonces esa es la parte que a veces creo que se malinterpreta de la historia. Recordar siempre que somos españoles. ¿Eh? Cubano que me estés viendo. Recuerda siempre. Por tu sangre igual corre, por tus venas corre sangre española. Me puedes decir, bueno, pero yo también tengo sangre africana. Sí, no te voy a decir que no. No te voy a decir que no. Bueno, seguimos. Lo que va a hacer Estados Unidos para poder entrar dentro del pueblo cubano es colocar un buque acorazado cerca de sus puertos y un día, misteriosamente, ese buque va a explotar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? España. Eso fue en May. Aunque realmente no sabemos quién fue, A día de hoy se dice que todavía no se sabe quién fue. Yo sí creo que fueron los americanos. Eso es lo que yo creo, pero bueno. Estados Unidos utiliza la Yo creo excusa que fue de que ese Estados buque Unidos. fue explotado por los españoles para poder declararles la guerra. Entonces, en ese momento He visto, o sea, esto lo he leído, lo he investigado. Se dice que pudo ser incluso un accidente que fatal. Yo sigo pensando que fueron los americanos, pero bueno. comienza la guerra de España contra Estados Unidos. Y oye, el Imperio Español es mucho Imperio Español, pero Estados Unidos, o sea, está claro, se sabe perfectamente quién va a ganar esa guerra. Entonces, Estados Unidos quita la colonia española de Cuba. Ahora Cuba dice, va, perfecto, nos hemos quitado a los que tanto nos molestaban. Entonces ahora se creen que tienen como esa independencia, pero no. Estados Unidos... Y aquí esto es otra parte de la historia que en muchas ocasiones se malinterpreta. Ustedes tienen que entender que era un país que había pasado por varias guerras. Desgraciadamente habían destruido Cuba con todas esas guerras. La habían destruido. Cuba tuvo la guerra de los 10 años, la guerra chiquita, la guerra del 95. O sea, Cuba tuvo muchas guerras. Y el país estaba completamente devastado. Y esta parte a la gente también se les olvida. Estados Unidos le ha dado una chocolatina a Cuba. Ahora Cuba se la tiene que devolver. Y claro, ¿de dónde vas a sacar tú una chocolatina estando en la cárcel?
Entonces, A ver, una chocolatina es mucho dinero, ¿ok? Una chocolatina es mucho dinero. Dinero que Estrada Palma utilizó, y esto lo pueden buscar ustedes, porque se le critica una barbaridad a Estrada Palma, que fue el primer presidente que tuvo la República de Cuba. Se le critica mucho por supuestamente actos de corrupción. Estrada Palma, si tú lo buscas históricamente, se le dio una prensa súper negativa, pero Estrada Palma fue el tipo que dejó a José Martí, que dijo, este es el hombre. Y el tipo se sabía que incluso usaba trajes remendados. Incluso Estrada Palma usaba trajes remendados. Estrada Palma creó con ese dinero escuelas, creó carreteras, creó hospitales. Principalmente él era profesor y se dedicó a educar a la población del país y a crear escuelas. Entre muchísimas otras cosas, ojo. Porque había que reconstruir un país completo. Entonces, por eso digo que a nosotros nos han contado una historia que realmente es todo negativo. O sea, la dictadura cubana, nosotros, la historia que nos ha enseñado a los cubanos es: los españoles eran malos, malos, malísimos. Ahí tienes los dibujitos animados del Pillo Valdés. Ustedes recuerden, los cubanos que me estén viendo saben que los muñequitos del Pillo Valdés que nos ponían en nosotros eran los españoles malos, malísimos. Todos. El coronel Resoples, ustedes saben, los españoles malos, los gringos malos. Todos malos, menos la dictadura cubana, que eran los únicos buenos. Resulta que las élites más extractivas que ha tenido Cuba en toda su historia, las que tienen al país en la plena miseria, esas élites son las que te dicen que los españoles y los gringos eran los malos. No, qué historia nos han vendido, brother. Qué historia nos han vendido a nosotros. En Bolivia el liberalismo está en ascenso, tuvieron que inhabilitarlo injustamente al candidato. El gobierno tiene miedo de un verdadero liberal. Yo creo que a medida, Nobunaga, que Milei vaya teniendo más éxito en Latinoamérica, pues el liberalismo va a ir teniendo poco a poco más pegada, poquito a poquito. Vamos a seguir. Quieras o no, lo que ha hecho Estados Unidos es crear como una especie de pacto con Cuba, donde ahora tienen que comerciar con ellos, tienen que entregarle el azúcar, tienen que buscar como una serie de negocios para poder devolverle ese favor, y entonces Estados Unidos, haciéndose un poco el poli bueno, le dice: a ver, ¿realmente vosotros qué queréis? Entonces le dice: nosotros queremos la independencia. Entonces Estados Unidos dice: vale, perfecto, viva Cuba libre, le entregamos la independencia. Pero estos cabrones lo que hacen es crear un pacto que se llama la enmienda Platt, donde dicen: vale, nosotros os damos eso que queréis, pero a cambio vamos a crear cuarteles militares, vamos a empezar a comprar tierras de Cuba y vamos a poder pasearnos por este país cuando nosotros queramos. Entonces Cuba no tiene otra que aceptar. Y poco a poco... Muchos aquí es donde catalogan, ¿no?, la traición por el tema de la enmienda Platt, que si no me equivoco se hizo en 1902, si mal no recuerdo. Pero la parte que ustedes tienen que entender es que Cuba estaba devastada por completo y se necesitaba reconstruir Cuba. Esta es la parte que te venden siempre de mentira, que nos las ha vendido la dictadura cubana. Es la historia que nos ha vendido la dictadura cubana. Uy, qué malos son, mira la enmienda Platt y tal. Y dices, pero si no teníamos nada, no teníamos absolutamente nada, estábamos en la plena miseria. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, seguimos. Esa independencia empieza a traer nuevos presidentes que curiosamente siempre tiran para el bando capitalista. Siempre buscan lo mejor, no para el pueblo, sino para Estados Unidos. Al principio te venden la moto diciéndote no, lo mejor para el pueblo, pero al final lo que se acaba viendo es no, lo mejor para mí. Entonces empiezan a llegar presidentes, y acabará llegando uno llamado Gerardo Machado, que va a ser el último que va a detonar un boom para que después el siguiente que venga sea el importante en esta historia. Mira, por ejemplo, Gerardo Machado, que ha sido súper vilipendiado en la historia de Cuba. Gerardo Machado hizo una cantidad de cosas en Cuba que ustedes no se imaginan. Les aseguro que la dictadura cubana no hizo ni el 1% de lo que hizo Gerardo Machado en Cuba. Con sus luces y con sus sombras. Corrupto, sí, pero te puedo asegurar que es muchísimo menos corrupto que lo que es la dictadura a día de hoy. Muchísimo menos. Y busquen ustedes qué construcciones hicieron bajo Gerardo Machado. Escuelas, hospitales, edificios, una barbaridad, carreteras, una barbaridad. ¿Se robaba? Sí, igual que se roba en todas partes, desgraciadamente. La corrupción es inherente al ser humano. Pero ni soñar, ni el 1% de lo que roba la dictadura. Ni el 1%. Ni el 1%. Historia. Ahora quiero que escuchéis esto, ¿vale? Porque lo que os voy a decir ahora no lo vais a encontrar en ningún lado de internet, lo vais a encontrar en la gente del pueblo. Aquí realmente vais a ver cuál es la historia de Cuba. En internet se os van a presentar a ciertos personajes que son los malos, pero en el fondo no son tan malos, ¿vale? Antes os hablé de Gerardo Machado. Este tío sí que es verdad que al principio puede que hiciera cosas bien, pero luego se fue corrompiendo con el poder. Invirtió muchísimo dinero en obras públicas y se fue quedando. Che, ustedes miren las imágenes de Cuba antes de Fidel Castro, bro. Busquen los videos, que hay videos de Cuba antes de Fidel Castro.
Las calles de adoquines hechas por los españoles, preciosas, que todavía están ahí, preciosas. Todo limpio, no había basura en el piso. Una ética, hermano. Una ética, mis hermanos. Increíble. Era otra civilización. Una civilización completamente diferente. Miren eso, los tranvías. Todo esto lo destruyó la dictadura. Todo lo destruyó la dictadura. Todo, absolutamente todo. Che, dice Marcos por ahí que solo hay 8 likes. Déjenme unos likes por ahí si pueden, mis hermanos. Tírenme unos likes por ahí. Vamos allá. Con el dinero de los edificios que construía. Entonces el Miren esto, brother. Mire esa Habana, men. Mire esas calles, cubanos. Las aceras impecables. No hay un bache, brother. Los autos de la época, pero del año. Miren esto, mis hermanos. Miren eso, brother. No, es un montón, es un montón. Es demasiado. Es inevitable. Cuando yo caminaba por las calles de La Habana, esto es el Capitolio de La Habana, hermano, esto estaba lleno de basura. Lleno de basura. Los jardines, un desastre. Por donde quiera hay papeles, donde quiera hay pomos, plásticos, latas. Las aceras todas rotas, las calles llenas de baches. O sea, por favor. pueblo se enfada, empiezan las huelgas, y esas huelgas son las que van a acabar echando a Machado del poder. Ahí comienza la huelga de los 100 días. En ese momento hay un sargento llamado Fulgencio Batista, que es muy importante porque incluso cuando yo he estado estudiando la historia de Cuba, a Batista siempre me lo han presentado como el malo, un rival que el país quiere quitar de en medio, pero en realidad no era tan malo. O sea, este tío, cuando hubo la huelga de los 100 días, el tío, con su ejército, hizo un golpe de estado, realizó unas elecciones, las acabó ganando como presidente, realmente no sabemos si fueron amañadas o no, pero el tío ganó el puesto como presidente y durante su primera candidatura hizo las cosas bien. Creó una constitución que era la hostia. Es la mejor constitución que ha tenido Cuba. Ha mejorado el trabajo, la educación. Aquí yo soy un disidente de la Constitución del 40 de Cuba. Yo soy bastante disidente. Es una constitución también que nace desgraciadamente en un ámbito mundial en el cual el socialismo estaba de moda. O sea, ustedes recuerden que el hombre del bigote incluso salía en la revista Times. Se hablaba muchísimo del nacionalsocialismo de Benito Mussolini para bien, como que todo funcionaba. Y desgraciadamente esa constitución es hija de su tiempo. Yo no soy partidario de la constitución del 40 para nada. Si Dios mediante nos permite a los cubanos tener una nueva patria y un nuevo país para nosotros, yo sería de los que voy a optar por hacer una nueva constitución liberal. Mucho menos socialista, mucho más liberal. Mucho más. Corrigiendo los errores que se han cometido en la Constitución de los Estados Unidos clarísimamente. Corrigiendo esos errores, impidiendo la creación de un banco central, entre muchísimas otras cosas. Incluso yo impediría los taxes directos por Constitución. Los impediría. Los impuestos directos. Pero bueno, ya veremos cuando llegue ese momento quiénes son los que se sostienen, ¿no?, en la cúspide y luego llegan a apoderarse del país, porque desgraciadamente siempre van a llegar élites. O sea, te guste o no, es así. Los seres humanos y el reino animal en general se mueve a través de jerarquías, y esas jerarquías pues depende, ¿no?, de los principios que manejen. Así va a ser el funcionamiento también de ese país. Es así, desgraciadamente, cómo funcionan las cosas. La sanidad, ¿qué ocurre? Que este tío, cuando entra al mandato, solo puede estar una candidatura, solo puede estar los primeros 4 años, luego no puede entrar. Entonces tiene que relegar en otro sucesor. Ese sucesor es el que va a empeorar todo, es el que no va a mantener el estilo que mantenía Batista. Entonces Cuba se vuelve a ir a la mierda y Batista vuelve porque quiere volver a ser presidente, porque ya probó lo que es el poder en un momento. Entonces, vale, quiere volver. El tío se va a Estados Unidos. El problema es que cuando vuelve, Cuba es totalmente diferente. Cuba ya se ha dejado llevar por otro partido, que es el ortodoxo. Y aquí hay un personaje muy importante. Eduardo Chivás, esto sí era socialismo puro y duro, desgraciadamente. Y aquí ya se veía los tintes socialistas que estaba tomando el mundo entero. No solamente Cuba, sino el mundo entero. Estaba tomando esos tintes. Pero bueno. Llamado Fidel Castro. Este partido era el que iba... Yo pensé que aquí iba a hablar de Eduardo Chivás porque también pues, jugó un papel importante. A ganar las elecciones en Esta gente eran terroristas directamente. Pero su momento. Pero Batista dijo, no, yo he venido a Cuba para quedarme. Así que planta un... A ver, Fidel Castro en ese momento, hasta donde yo tengo entendido, tendría que revisar de nuevo la historia, pero no era candidato político en ese momento. No era precisamente candidato político. Pero bueno, Fidel Castro era un chamaquito en ese momento. Golpe de Estado ese 10 de marzo de 1952 y entonces se queda como presidente porque lo gana. Y aquí Fidel Castro se enfada porque dice, joder, he estado a punto... A ver, la historia de Cuba, para los que me están preguntando, es una historia complicada porque la dictadura cubana te enseña una historia que es la que a ellos les conviene. O sea, ellos toman una historia y te enseñan los españoles malos, malísimos, los estadounidenses malos, malos, malísimos,
Todos los presidentes de Cuba, todos malos, vendidos, todos. No hubo ni uno solo bueno. Batista ni se diga, súper dictador, malo, malísimo. Y a partir de que llega la Revolución Cubana, todo bueno, todo muy bien, todo chévere. Y todo lo que hicimos nosotros, también súper bien, súper chévere. Todas y cada una de las medidas que tomamos, súper buenas. Todas y cada una de las personas que eliminamos también. Desvivimos un montón de gente con actos de terror dentro de Cuba, pero súper bien. Estoy hablando de poner bombas en cines, en teatros, etcétera, etcétera. Esta gente hacían actos de terror dentro de Cuba. El movimiento 26 de julio hacía actos de terror dentro de Cuba. Todos ellos hacían actos de terror. De hecho, ustedes recuerden que Fidel Castro va preso por eso. Que ahí es donde se escribe la historia Mansoverá y todo esto. En el asalto al cuartel Moncada. Que no cumple prácticamente nada, ojo. Dicho sea de paso. Seguimos. De entrar al poder. Sin embargo, viene este tío y con su poder militar me echa fuera. Entonces, aquí es donde viene el cabreo de Fidel Castro y va a hacer todo lo posible por echar a ese tío del poder. Porque él se lo ganó, entre comillas, ¿no? Empezó a convencer No era el único. al pueblo para decir, no, elegidme a mí, aunque él no estaba como presidente, él pertenecía a ese partido. El partido tenía una mentalidad muy parecida a la de Fidel, no es capitalista. Batista sí que lo era, porque Batista en cierta parte también mira por él, no mira por el pueblo, pero bueno, hizo muchas cosas buenas por el pueblo. Sin embargo, Fidel no hacía eso. Fidel al principio te lo vende como que sí, pero después... Pocos profesores de historia te enseñan la verdad. Es que yo te diría que prácticamente ninguno, ¿eh? Dentro de Cuba es muy difícil. Alguno que enseña a nivel particular sí vi que daban ciertas coordenadas importantísimas. Sí vi que daban ciertas coordenadas. Algunos sí, pero muy pocos a Cuba. Muy poquitos. Desgraciadamente muy poquitos. Pues en el futuro se va a ver que el tío era un hijo de puta. Ustedes recuerden que Fidel no estuvo nunca solo. De hecho, hubo gente mucho más importante que Fidel, incluso a nivel intelectual. Fidel lo que pasa que después, a través de la historia Mansoverá y que Batista lo deja vivo, entonces son los que van quedando. Pero Fidel no era tan relevante. Estaba José Antonio Echeverría y muchísimos otros más. Muchos. Eduardo Chivás fue una figura súper importante en la política de Cuba, que ustedes recuerdan que él se pega un tiro en el abdomen, cosa que yo no sabía. Por ejemplo, cuando Eduardo Chivás no puede probar la corrupción, ¿no? del opositor, se pega un tiro. Y yo pensé que se había pegado un tiro en la cabeza en su momento en Cuba o algo así. Te lo vendían, ¿no? Como un héroe. Y no, realmente se había pegado un tiro en el abdomen, del cual sobrevive y después fallece por complicaciones de infección interna y todo esto, mucho después, un tiempo después. O sea, sabía más o menos lo que estaba haciendo el hombre, sabía. Y está, sí, exactamente, está Fran País, hay muchos más, hay muchos más. Que eran, ojo, estos hay que llamarlos como son. La dictadura cubana te los ha vendido siempre como héroes. Todos eran terroristas, todos. A mí siempre se me olvida el nombre de la muchachita esta que tenía 17, 18 años, se me olvida el nombre siempre, que si no me equivoco fue en el Teatro América o en el cine, no me acuerdo, pero en un cine, un teatro de Cuba, que ella puso una bomba y la explotó. Y la dictadura cubana te la vende como una heroína. Y yo decía, pero señor mío, una persona que está poniendo una bomba en el baño donde van personas comunes, o sea, esos son actos de terror. ¿Cómo me lo vendes como héroe? Porque eso era lo que hacían. La historia de Cuba está completamente tergiversada y ojalá y los cubanos pudieran en algún momento acceder a una historia real, porque la historia que nos han vendido a nosotros está falsificada, pero por completo. Lo peor que hizo Batista fue dejar a Castro vivo. Pero Esteban, probablemente puede que tengas razón, puede que tú tengas razón, pero ahí se ve la diferencia entre un dictador y otro dictador. Ahí se ve la grandísima diferencia. En Cuba no han dejado títere con cabeza. Ni siquiera tienes que hacer un acto de terror como el que hizo Fidel Castro con todo el movimiento 26 de julio. Porque ustedes recuerden que ellos atacaron un cuartel. ¿A ti se te pasa por la cabeza a día de hoy que alguien en Cuba ataque una estación de policía? Lo que le puede pasar a esas personas, Esteban, hay una grandísima diferencia. Enorme, gigantesca diferencia. Enorme. Y esto tenemos que decirlo como es. 10 de marzo de 1952 es la fecha clave para que Cuba se parta de una historia a otra. Ese día va a ser cuando Batista da el famoso golpe de Estado. ¿Qué es lo primero que hace? A tomar por culo las elecciones, a tomar por culo la constitución que inventé. La buena imagen que dio Batista en su primer candidato, aquí ya no la da. Aquí el tío se corrompe, empieza a traer la mafia italiana, Lucky Luciano, Meyer Lansky, todos empiezan a venir a La Habana y esto se convierte en un Esto es una realidad. Depende de qué tan liberal tú seas, pero ¿saben lo que pudo haber sido La Habana, mis hermanos? La Habana pudo haber sido Las Vegas. Esto depende de si... Yo estoy contra el juego a nivel ético, a nivel moral. Yo no promociono casas de apuestas ni nada parecido. Pero no creo que deba de ser ilegal el juego. Lo que pasa que en esos tiempos sí, igual que la ley seca aquí en Estados Unidos y todo esto. Y él lo que permitió fueron los juegos en La Habana. Entonces comenzaron a construirse hoteles con casinos, Pero Cuba pudo haber sido Las Vegas, mi hermano. Cuba pudo haber sido Las Vegas. Y claro, no...
te lo venden. No, porque la prostitución, pero si Cuba es el prostíbulo del mundo, brother. No es que éramos el prostíbulo de Estados Unidos, Cuba es el prostíbulo del mundo. No sea desgraciado, brother. Incluso Fidel Castro hacía chistes con respecto a esto de que Cuba tenía las prostitutas más intelectuales del mundo. O sea, Kiki, por favor, o sea, esta parte de verdad es, bueno, es increíble lo que nos ha hecho la dictadura cubana. Holgorio, lleno de prostíbulos, lleno de casinos, lleno de tabaco, lleno de alcohol, se convierte en lo que es... Tabaco, alcohol, cosas que son legales a día de hoy en el mundo entero. Juego, la prostitución, que en Cuba campa a sus anchas. ¿Qué me están contando? ¿Qué me están contando, brother? Bueno, pues a los cubanos se nos vendió que todo esto era el fin del mundo, hasta que cae el campo socialista en los años 90 y tienen que entrar en todo eso. Juego, dinero, prostitución, todo. Y Fidel Castro nos vendió. Mamita. El clima tropical. Dicho sea de paso, hay una teoría que la maneja la CIA, no la manejo yo, que dice que Kennedy, el gran problema que tuvo, ustedes recuerden que con la caída de Batista cae también todo esto. Y se dice que la mafia tuvo mucho que ver con la muerte de Kennedy también. ¿Por qué? Porque al sacar a Batista del poder y entrar Fidel Castro y ya lo que es la consagración de la dictadura cubana dentro de Cuba, pues todo esto se fue a pique. Ustedes recuerden que ellos absolutamente todo lo nacionalizaron. Todo. Y claro, ¿qué es lo que sucede con Kennedy? Que la invasión a Bahía de Cochinos, él no la apoya, él no la respalda. Y se dice que la mafia quedó muy inconforme por eso, porque perdieron muchísimo. Literalmente La Habana era Las Vegas, mi hermano. Literalmente La Habana era Las Vegas. Para la mafia. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues que dentro de este partido ortodoxo hay un tío que se llama Fidel Castro. Cuando este tío sabe que está a punto de entrar al poder, es decir, que su partido político va a ser el que va a mandar en Cuba, pero de repente llega otro tío, da un golpe de estado y aparta por completo su partido, se enfada. Entonces, ¿qué hace? Planta otro golpe. Dice, tú entraste con un golpe de estado, pues yo voy a levantar una revolución. Aquí hay algunos errores históricos, pero ni me voy a meter ahí porque no creo que sea importante. Si me hace falta. Y se va a Santiago de Cuba y dice, el cuartel de la Moncada, ahora lo voy a atacar yo, voy a quedarme con todas las armas que tiene este cuartel, que es uno de los más famosos que tiene toda Cuba. Entonces forma un pequeño grupo guerrillero, pero le sale mal. Pierde. Lo acaban encarcelando y aquí Batista, pues sí, comete un error. Lo libera. El tío se va a México y allí va a conocer a otro personaje grandioso en la historia que se llama Ernesto Che Guevara. Otro asesino y junto más. con Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, su hermano Raúl Castro, forman el movimiento 26 de julio, que fue el día en el que atacaron el cuartel de la Moncada. Todos ellos eran gente de terror, vamos a decirlo así. Todos. Sanguinarios, asquerosos, todos. Mira las calles de Cuba, bro. Mira las calles de Cuba. Puro hueco, puro bache. Ustedes saben, toda esta zanja que está abierta aquí, supuestamente se hizo, por lo menos en mi barrio, porque eso se hizo en muchas partes de Cuba. Eso se hizo hace años. Yo estaba en Cuba cuando se hizo y ya yo llevo prácticamente 12 o 13 años fuera de Cuba ya. Eso se hizo para arreglar todas las cañerías. Cuando yo estaba en Cuba, ahí están las zanjas todavía abiertas. Faltó decir que nunca llegó al Moncada. No, a Cuba, esa parte ni para qué contarla. O sea, un hombre que era de Santiago de Cuba se perdió en Santiago de Cuba. Los vendió, bro. Los vendió mal. Los vendió a todos. Los vendió, los dejó quemados directamente. Mal, pero bueno, ni modo. Este movimiento va a atraer a un total de 81 personas que se van a subir a un yate con armas, medicamentos, comida, suministros, con la idea de viajar desde México hasta Cuba. El problema es que, bueno, esto es una movida, ¿vale? Resulta que el yate se queda tirado en medio del fango, en un pantano, tienen que dejar atrás todo el cargamento, todos los suministros de comida que tenían, toda la munición, y tienen que tirarse al agua, empezar a nadar hasta llegar a las orillas, y de repente se encuentran con el ejército de Batista atacándoles, ¡pah, cojones, no sé qué, arriba la mano, tal! Bueno, tíos, tienen que meterse por el medio de los bosques, sobrevivir hasta llegar a la Sierra Maestra, y al final de 81 personas consiguen llegar... Esa es la única foto que vas a ver a Fidel medianamente delgado, la única. El tipo está en la sierra, estaba gordo el cabrón. Un total de 17. Ahora, lo sorprendente de esto es que 17 personas consiguen reunir a un total de 800. Y con 800 personas, Fidel dice, ahora Cuba es mía. Entonces... ¿Ustedes se creen eso? ¿Ustedes creen que un país entero se puede dominar con 800 personas? Lo que sucedió fue que Estados Unidos hizo un embargo de armas a Batista. Esta es la otra historia que nos han vendido. Las grandísimas victorias en las grandísimas batallas que hubo con el ejército de Batista. No existió. La famosísima batalla de Santa Clara. Se entregaron. Estaban en contra de la dictadura de Batista. El mismo ejército estaba en contra de la dictadura de Batista. ¿Ustedes en serio creen que tú puedes tomar un país que tenía fuerza aérea, un país que tenía absolutamente de todo, que tú lo puedes tomar si el ejército no se rinde y se pone de tu lado?
¿En serio ustedes se creen ese cuento? Estas son las cosas de la historia de Cuba contada por historiadores cubanos que yo les digo que son un chiste. Esto es como pensar que llegaron 4 españoles a América y conquistaron América entera. Estamos todos locos. Ustedes saben lo rudimentario que era hacer un viaje de Europa a América, que un montón de gente moría en el camino. Llegar aquí 4 gatos y conquistar América entera a los españoles no tiene ningún sentido. Claramente hubo apoyo del personal existente ya. Clarísimamente. No, los que me están diciendo si están desarmados, sí, no estaban desarmados. Estoy diciendo que tenían un ejército, brother. Batista tenía un ejército. Por favor, o sea, sean serios en lo que están diciendo. Comienza la guerra de guerrillas, el ejército de Batista contra los revolucionarios del movimiento 26 de julio. ¿Y quién acaba ganando? Pues los revolucionarios. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo del pueblo. Entonces... Teorín, mire el corto de Nicolás Márquez con el gordo Dan en la misa donde habla de Cuba y cuando lo encarcelaron ahí. Está súper bueno. Yo sé que a él lo encarcelaron en Cuba, a Nicolás Márquez. No lo he visto, tengo que buscarlo. Cada vez que se cae uno, entra otro. Del pueblo, de las ciudades, porque todo el mundo quiere derrocar a Batista, porque no les cae bien. Se ha vuelto un dictador y antes era muchísimo mejor de lo que es ahora. Entonces, Fidel consigue, gracias al Che Guevara, en el asalto de Santa Clara, en la batalla de Santa Clara... A ver, hay una cosa que ustedes tienen que entender aquí, porque hay quien me dice, entonces Estados Unidos vendió a Batista. Hay un problema. Batista ya estaba siendo mal visto en Cuba porque estaba estableciendo una dictadura. Se había robado claramente las elecciones. Y Estados Unidos, como quiera que sea, tiene que mantener la careta de democracia. Por eso Estados Unidos le hizo un embargo de armas a Batista. ¿Qué pasa? Que Fidel Castro había prometido, y esto ustedes lo pueden buscar, él incluso lo dice, que nuestras ideas políticas, no sé si ellos lo van a poner aquí, son socialdemócratas. Fidel había prometido restituir la Constitución del 40 en Cuba y hacer elecciones libres. Eso fue lo que había prometido Fidel. De hecho, en Cuba se hacen elecciones y el primer presidente es un hombre de apellido Urrutia. Luego entrega el poder porque no podía hacer nada contra Fidel Castro. Era un tipo autoritario desde siempre, lo fue. Y ahí estuvo la equivocación de Estados Unidos. Creer que realmente Fidel Castro iba a restituir la Constitución del 40, nunca se restituyó. De hecho, en Cuba se hace una nueva Constitución. Fidel gobernó a golpe de decreto Cuba desde 1959 hasta el año 76, donde se hace la primera Constitución comunista dentro de Cuba, a golpe de puro decreto, como dictador, desde el 59 al 76, sin tener ninguna Constitución, sin tener nada, a golpe de decreto. Así de simple. Vamos allá, vamos a ir. Consiguen derrocar a Batista. Batista acaba huyendo. Entonces, ahí comenzará la revolución cubana, que ya empezó un poquito antes, pero en el momento en el que Fidel llega al poder, comienza esa famosa revolución donde todo el mundo se espera flores, colores, viva Cuba, Cuba libre, pero la cosa no va a ser así, la cosa va a ser muy diferente. Resulta que Fidel, en el momento en el que entra al poder, el tío empieza a pedir ayuda al resto de países. Lo hace en Egipto, lo hace en Latinoamérica y lo hace en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos no sabe de qué palo va Fidel. Dice que es capitalista, es comunista... No, esto no es tan así. De hecho, ustedes pueden buscarlo, está en YouTube. La entrevista que le hace un periodista estadounidense a Fidel Castro en la Sierra. Y él lo dice en inglés. Nuestra ideología política es socialdemócrata. Nosotros no somos comunistas. Él lo dice. Esto lo pueden buscar ustedes. Está en YouTube. Ahora yo no me voy a poner a buscar el extracto donde él lo dice, pero ustedes lo pueden buscar. Donde él desde la Sierra lo dice claramente. Yo no soy comunista, nuestra ideología política es socialdemócrata. Él lo dice, clarísimo. O sea, está el video grabado diciéndolo él en inglés a un periodista de los Estados Unidos como mensaje al ciudadano de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para lograr el apoyo de los Estados Unidos. Él sabía que sin el apoyo de los Estados Unidos era imposible triunfar. Él sabía que esa rebelión iba a durar, son 4 gatos, hasta que Estados Unidos quisiera. Pero si Estados Unidos quería que esa rebelión triunfara, él sabía que iba a triunfar. Y esto es de los tantos errores que ha cometido Estados Unidos en su historia. De los tantos y tantos y tantos. Socialdemócrata es sinónimo de comunista. En aquel momento no. En aquel momento no era visto así. La socialdemocracia a día de hoy sí se ha ido a la izquierda por completo. Dice que es socialista. Todavía no me fío, así que le voy a dar lo justito y necesario. Vale, Estados Unidos le da un poquito de dinero, pero no le da gran cosa. El tema es que después de Estados Unidos viene la URSS. Y la URSS le dice... Dame la mano a mí, yo te voy a dar todo lo que quieras. A cambio, danos el azúcar, danos el café, danos lo bueno.
A la URSS lo que le interesaba realmente, igual que le interesa a Rusia a día de hoy, era tener bases al lado de Estados Unidos. Eso era lo que le interesaba a la URSS en ese momento. Y de hecho después vino la famosa crisis de los misiles y todo esto. Bueno de Cuba, el sabor de Cuba, ¿no? La perla del Caribe. Y Fidel les da la mano. Y la URSS empieza a suministrar a Cuba gas, petróleo para el combustible, alimentos, suministros, medicamentos. Y entonces comienza una época donde Cuba pues florece bastante, está bastante bien económicamente. El problema es que aquí Fidel se obsesiona con una palabra y es el nuevo socialismo. Empieza a crear una política donde todo el mundo va a tener una cartilla de alimentación, van a tener que ir a buscarlos a las bodegas, pero a cambio van a tener, bueno, sí, sanidad y educación gratuita. Sin embargo, todos los comercios van a pertenecer al Estado. Está prohibido crear comercios propios, comercios privados, porque todo va a acabar perteneciendo al gobierno de Fidel. Y el cabrón lo que hace es expropiar todas las tierras que consiguió Estados Unidos con la enmienda Platt, se las va a quedar él. Entonces Estados Unidos pierde un montón de paz. Eso que están viendo ahí, esas imágenes que está poniendo él, son las expropiaciones que se hicieron. Ahí vieron, por ejemplo, cómo tumbaban el cartel de la ESO, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos acabaron con todo. Todo. Basta. ¿Qué hace? El expropiese de Chávez, pero a la enésima potencia, ¿sabes? Bloqueo. Aquí está la puta palabra que todo el mundo dice que no le hagáis caso. El bloqueo de Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí. Sin embargo, surge en ese momento. Ahora, ¿qué es el bloqueo? Bueno, pues en realidad no es un bloqueo, es un embargo. Lo que hace Estados Unidos es que todas las empresas que tengan sede en Estados Unidos tienen terminantemente prohibido ofrecer algo a Cuba. No puede haber ningún tipo de comercio. Eso es simplemente el bloqueo. No vamos a entrar mucho más. No es tan simple como eso. De hecho, el bloqueo, el supuesto bloqueo, que es un embargo nada más, está codificado en la ley Helms-Burton, y esto ustedes lo pueden buscar, para que todo ese embargo se termina el día que en Cuba se hacen elecciones libres. Evidentemente con supervisión internacional. El día que Cuba vuelva a ser una democracia, todo esto termina. Y aparte de eso, también ustedes tienen que tener en cuenta que muchísimos propietarios de Estados Unidos, pero no solamente de Estados Unidos, también europeos. Había muchas empresas holandesas, españolas, que estaban radicando en Cuba todavía. Y toda esa gente reclaman y dicen, me quitaron mi propiedad. Dueños de hoteles, dueños de industrias, me quitaron mis propiedades. ¿A quién yo le puedo reclamar que un dictador me quitó mis propiedades? Al único que le puedo reclamar es a Estados Unidos, ¿no? ¿A quién más le puedo reclamar esto? ¿Quién más puede hacer algo por mí que me robaron? Y ahí es donde Estados Unidos establece ese embargo a la dictadura cubana, que es nada más para la dictadura cubana. A día de hoy, por ejemplo, Gaesa, etcétera, etcétera. Por ahí, seguimos. ¿Qué ocurre? Pues que Cuba no da levantado cabeza. Fidel tomó una serie de malas decisiones a lo largo de su régimen, donde siempre apartó a Estados Unidos, porque para ellos eran unos imperialistas, siempre eran el enemigo. Y se volvió tan terco que... A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que Cuba, por constitución, desde la constitución del año 76, es un apéndice de la URSS. Por constitución, Cuba es un apéndice de la URSS. Y esto lo digo porque mucha gente de los que viene y critica, ¿no? Porque Cuba era un apéndice de Estados Unidos y tal y cual. No, por lo menos podíamos elegir nuestro presidente. Por lo menos eso. Con Fidel Castro se terminó y éramos un apéndice directo de la URSS. Se terminó todo eso. Incluso estando mal, puso a Estados Unidos al final de todo. Antes que meterme con Estados Unidos, me muero yo, se muere todo mi pueblo. Bueno, pues al final el tío se murió y su pueblo tuvo que quedarse con todas las catástrofes que fue arrastrando el régimen de Fidel Castro. ¿Quién viene después? El hermano. Raúl tampoco hace gran cosa. Luego llegará el COVID. Eso afectará a todos los países y a Cuba lo terminará de hundir. Y a partir del COVID es donde nos situamos hoy en día, en la actualidad. Esta es la parte importante. Porque hoy en día el presidente que está, Díaz-Canelo, es otra marioneta más de la familia Castro. Raúl Castro todavía sigue vivo y él es el que Canelón gobierna todo el país y sigue con la misma mentalidad que tenía su hermano, Fidel. ¿Por qué? Porque a él le beneficia y al pueblo no. Pero primero me pongo yo y luego se pone el pueblo. Porque son élites extractivas. Así de simple. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Esas cosas con chapa en el medio de La Habana llevan una cantidad de años que ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Y es el mismo Capitolio, bro. ¿Qué tal, familia? El mismo Capitolio. Todo lleno de chapa, lleno de construcciones que nunca se terminan. Es increíble, brother. Increíble.
Un país que parece que le cayó una bomba nuclear y lo único que le ha caído es el socialismo, bro. Lo único que le ha caído es el socialismo. Farmacias completamente vacías. No hay medicamentos. Esto es bueno que lo pongan, ¿eh? El otro día salió una mexicana ahí diciendo no, porque en Cuba la medicina es gratis y tal, y no sé qué. Hablando una cantidad de basura. Las farmacias están vacías desde que yo vivía en Cuba, bro. Las farmacias están vacías desde que yo vivía en Cuba. Y la gente que trabaja en la farmacia desde que yo vivía en Cuba, lo poco que entraba, lo vendían por la izquierda porque tenían que sobrevivir. Desde que yo vivo en Cuba. Así es como funciona esto. El profesor se roba las tizas, se roba lo que pueda y vende las pruebas. Desde que yo vivía en Cuba era así. El que trabaja en la farmacia se roba los medicamentos y los vende por fuera, los poquitos que entran. Desde que yo tengo uso de razón es así. ¿Por qué nos hacemos trampa al solitario, men? Y aquí, este chat, estoy seguro que está lleno de cubanos. Hay 1.300 gente conectada. No sé, 500, 600 deben ser cubanos. Tranquilamente. Díganme si estoy mintiendo, brother. Díganme, los cubanos que están ahí, si yo estoy mintiendo. Y yo me fui de Cuba en 2013. Todo lo vendíamos, absolutamente todo. Todo. Cuba es la corrupción enraizada en la sociedad. Mira, aquí me ponen que cuando el COVID teníamos que encargar los medicamentos a las personas que iban a Rusia y lo pagábamos en dólares. Por favor, medicamentos gratis. Un país a la deriva, pero esto es solamente el inicio de lo que vamos a ver hoy. Todo el mundo sabe cómo está este país, más nada que eso, no hay que hablar tanto. O sea, si por ejemplo a mí me duele la cabeza, ¿tenéis algo para...? Puede ser que sí, puede ser que no, ¿viste? Ah, vale, vale. No es que tú vas a llegar y siempre lo puedes encontrar. Vale. ¿Me entiendes? Mira eso, brother. Mira eso, brother. Mira eso. Mira la destrucción. Mira eso, brother. Todavía las motos Urales, esta viejísima rusa que consumen una cantidad de combustible enorme, rodando por las calles deshechas de Cuba, bro. Mira esto, men. Y esto es lo mejor, esto es La Habana. Ahora vamos a enseñaros la realidad de Cuba, no la que aparece en los libros ni en las guías turísticas, sino la que se sufre. Hoy vamos a entrar en sus casas y ver cómo viven de verdad. Olvida todo lo que te contaron. Esto es lo que no se enseña. Este es el día a día dentro de las casas cubanas. No, lo de York, lo de Washington en su momento, Washington era hasta independiente, brother. Washington no pertenecía a ningún partido político. O sea, mira tú la magnitud de un tipo como Washington. Estados Unidos no se convierte en una dictadura gracias a él. Ustedes recuerden que él es quien gana la guerra. No se convierte en una dictadura gracias a él. En ocasiones, gracias a los hombres grandes, brother, es que las cosas no se pudren, men. Buen día, Tiorín. Bendiciones para la familia Kevin. Bendiciones, brother. Bendiciones. Aquí, nosotros aquí en Cuba, compramos mediante una tarjeta donde los productos son racionados. La libreta de abastecimiento. Depende de la cantidad de personas que estén apuntadas en la misma, es lo que te despachan. Donde ahora mismo, este mes, solamente han venido 2 libras de arroz por persona. Nosotros aquí somos 6. 6 en esta casa. 6 en esta casita aquí, como ves. Vale. Somos 6. ¿Y cuántas libras os dan de arroz? Bueno, son 7 libras de arroz por persona, pero ahora mismo nada más que están viniendo 2 por persona. No están viniendo todo el arroz al mismo tiempo. Eso es para el mes entero, ¿eh? Eso es para el mes entero. Eso no es que te dan 2 libras de arroz, aunque sea a la semana o algo así. Eso es para el mes entero. Repito, 2 libras de arroz por persona para el mes entero. Y no te lo dan. El cubano tiene la costumbre de decir que te lo dan. No te lo dan, eso te lo venden. No te lo dan. Eso te dan 2 libras ahora y después a finales de mes te dan lo otro que te toca. Pero entonces, ¿cómo hacen ustedes para no pasar hambre? Para no pasar hambre robando, a ver cómo o viviendo del comprarla exterior. por el mercado negro. Claro, robando, comprando robado o viviendo del exterior, si tiene familiares en el exterior. Ya está. O en las VIPymes. ¿Y ustedes sí ganan para poder hacer eso? No, pero bueno, el cubano y se ponen a inventar. ¿Y qué pueden inventar? Porque es que vender duro frío, caramelo. Sí. Comprar en las VIPymes los paquetes de chupa chupa y los En mi casa vendimos helado de barquillo, helado de barquillo, vendimos helado de bocadito de helado, vendimos paleticas de helado, vendimos refresco gaseado. El refresco gaseado lo vendíamos en la casa, pero también lo vendíamos por mayor, ¿no? A otras personas, que era un problema, porque en la parte de atrás de la bicicleta teníamos un cajón. Coño, ¿cómo me gustaría tener video de todo esto?
porque después hay gente que te dicen que es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías que llenar el cajón de la bicicleta de refresco, le poníamos una especie de trapo por arriba y tenías que ir a llevárselo a la gente. Todo esto contando con que la policía no te parara, porque si la policía te para, o te ponen una multa o vas preso, porque evidentemente hacer todo eso es ilegal, contando con que tienes que comprar el azúcar. También en mi casa yo fui barbero, durante un tiempo fui barbero. Cuando trabajé de almacenero vendimos carne y vendimos todo tipo de condimentos, porque había mucho condimento en el lugar donde yo trabajaba, se hacían mortadelas, etcétera, etcétera, se hacían muchas cosas que llevaban condimento y yo podía sacar condimento de ahí. O sea, no sé, y se me van... vendimos discos de música, yo vendí durante mucho tiempo discos de música, alquilábamos películas, llenábamos paquetes los paquetes de la semana, ya eso fue cuando ya estaba grande ya. O sea, la cantidad de cosas. Eso fue solo en mi casa. Yo hice muchas más cosas. Yo vendí dulce también. Bueno, mis padres después que yo me fui vendieron dulces también. Vendían dulces. Hacían ellos los dulces. Mi papá hizo un horno y vendían dulces. Criamos puerco. Vendimos puerco. Criamos pollo. Vendimos pollo. Hacíamos puré de tomate también. Si yo te digo la cantidad de cosas que hicimos en mi... Se me están olvidando cosas. Estoy seguro. Se me están olvidando un montón de cosas. Porque es imposible recordar absolutamente todo. Pero todo eso lo hicimos. Todo eso. Yo sé criar pollos. Más o menos sé lo que lleva criar pollos. Yo sé criar puerco, más o menos sé lo que lleva la cría de puerco, todo lo que tiene que tener, desparasitarlo, las vitaminas, etcétera, etcétera, la comida, todo, o sea, todo eso lo sé porque desde niño lo hicimos. Puedo hacer dulces sin ningún problema. El helado lo hacíamos nosotros, ¿eh? Mi papá hizo una máquina para hacer el helado nosotros. Y me puedes decir, ¿y de dónde tú sacabas el H20 para hacer el helado, la leche en polvo para hacer el helado? ¿De dónde tú sacabas todo eso? Ay, amigo, si yo te contara a ti, si yo te contara, bro, si yo te contara, mi hermano, si yo te contara. Vendemos por fuera a 50, 60 pesos. Y con eso... Cigarros, y con eso compramos el arroz, el aceite, la pasta. Por la libre. Unos huevos para hacer picadillo. ¿Sabes qué significa por la libre? ¿Tú sabes qué significa que te vendan por la libre? Lo que supuestamente le sobra al bodeguero. Si al bodeguero le sobra arroz, ¿por qué tú crees que sea? Si ya de hecho el camionero roba. El camionero que trae el arroz ya roba. El arroz, los frijoles, lo que sea, ya roba. El que trae la leche, ya le saca leche. ¿Sabes por qué hay más arroz por la libre? Porque te sacan arroz a ti de la libra que te toca, de las 2 libras que te tocan. Te dan 1,5 libras, 1 libra y 3/4. Y ahí entonces ellos apartan lo de ellos. Y ahí entonces supuestamente les queda por la libre para vender. Y que vengan y me digan Es que ningún cubano me va a decir que estoy mintiendo, porque todos saben que es verdad lo que estoy diciendo. Todos saben que es verdad. Yo trabajaba en una panadería y nos robábamos la harina, el azúcar y el aceite para vender a las fritureras. No, y a los panaderos particulares también. Red Food. Y a los panaderos particulares también. Y si se ponen a decir aquí todos los cubanos dónde trabajaban y lo que hacían, no terminamos, bro. No terminamos. Estamos muy rotos. Estamos muy rotos porque hemos tenido que hacerlo para sobrevivir, bro. Nos convirtieron en ladrones voluntarios. Mi abuelo me decía, no, es que en Cuba no hay robo. En Cuba hay equiparación de salario, me decía mi abuelo. Gracias, Oscar, por tu contenido. Gracias a usted aprendo sobre historia, economía básica, política, ética y moral y mucho más. Bendiciones. Bendiciones, Decker. Un abrazo grande. Están preguntando qué son los paquetes de la semana. Los paquetes de la semana en Cuba no entra Netflix, no entra toda la información que les entra a ustedes. Ni siquiera YouTube. En mi tiempo ni siquiera YouTube. Yo me fui para Uruguay sin saber lo que era YouTube. Sin saber lo que era nada de eso. Desconociendo el mundo de las redes sociales por completo. O sea, yo entro en el mundo de las redes sociales cuando entiendo que aquí se puede hacer dinero. Yo no tenía ni idea de nada de esto, de cómo se movía el mundo. El paquete de la semana es agarrar todo lo que hay, digamos, los videos de Luisito Comunica, por ponerte un ejemplo, Al Rojo Vivo, El Gordo y la Flaca y todo eso, meterlo en un paquete de información de varios gigas y eso tú se lo vendes a las personas. La serie Game of Thrones, por ejemplo, todas las series y todo eso, lo metes en un paquete de información que lo hace la gente que tiene internet y se lo vendes al resto. Eso es el paquete de la semana. Funda la primera Green Farm, te apoyamos. No, a mí sí me gustaría. Yo eso... Bueno, Melina lo sabe, que cuando el niño crezca un poco más y tengo la oportunidad y Dios me bendice, yo sí quiero tener mi granjita y meterle. Yo sí quiero. Me hiciste acordar a la canción Héroe de Aldo y Silvito, el cubano es un pingú. Eso es un temazo. Es un temazo eso. Es un temazo. Y yo... ¿Pero cuánto pueden ganar ustedes al día? Al día. 1.500 pesos, 2.000 pesos, depende de la cantidad de chupa chupa o de cigarro que venda suelto en menudeo, así. Sí. Todo está en dependencia de la venta que tengas en el día. Hay quien vende cerveza, la compra por cantidad en las VIPymes en menos precio y la vende más cara en su casa con más calma. Pero entonces a ustedes solo consiguen para no pasar hambre. Para no pasar hambre. No pueden comprar nada más. No, es para no pasar hambre, para mantener la alimentación de nosotros.
¿Y eso cuánto tiempo llevan haciendo eso? ¿Toda la vida? Eso llevamos, yo tengo 51 años. Sí. Ella nació con la dictadura eso, ya cubana. llevamos ya como 36, 37 años. Ah, mentira, es de mucho antes. La gente no se acuerda. La gente te dice, no, porque con los rusos había más. Había un poquito más. Con la URSS había un poquito más. Pero igual Cuba estaba deshecha igual. Deshecha igual. Había un poquitín más. De comida, ojo. De comida. La gente, la ropa, los zapatos y todo eso se vestía igual todo el tiempo. La misma ropa, la misma camisa, los mismos pantalones, los mismos zapatos. Lo mismo con lo mismo. Lo mismo. Y esto no va a cambiar. Pues bueno, estamos esperando que cambie, pero en vez de ir para adelante, lo que vamos es para atrás. Leo, un abrazo es grande, terrible. hermano. Un abrazo. Terriblemente lo que estamos pasando los cubanos. ¿Y los hijos y los nietos? Pasando por lo mismo. O sea, el niño puede llegar a pasar hambre. Claro, si la madre no tiene espíritu de buscar, ya cuando se le acaba, lo del niño. De prostituirse. Porque una mujer que un hombre la abandona y el abandono en Cuba está que da el pecho. ¿Qué va a hacer? Pasa hambre, al no ¿Qué va a ser un hacer? vecino que le dé un poco de, un pedazo de pan, un plato de comida, una cosa así. Que eso sí tenemos los cubanos, nos ayudamos unos con otros. ¿Y por qué tienen tanta amabilidad? Porque ese es el corazón que tenemos, que nosotros los cubanos tenemos un corazón bueno. Mentira, si nosotros los cubanos nos pedimos la cabeza en Cuba y nos chivateamos los unos a los otros. Por favor, si el vecino de frente de la casa amenazó a mi viejo, que yo lo tenía clarísimo, nunca le toqué la puerta porque mi papá siempre me dijo, no le toques la puerta. Porque se lo dije, a usted no le voy a hacer nada porque es un viejo, pero a sus dos hijos, como a mi padre, lo metan preso. Se los desarmo en pieza, bro. Se los desarmo en pieza, mano. Se los desarmo. Mentira. La amabilidad del cubano con el turista es por lo que dice Silvito y Aldo. No, creo que esa canción es de Aldo, si no me equivoco. En la canción de ¿cómo se llama? De los extranjeros, en la que hablan de los extranjeros. Que lo dicen clarísimo. Antes le íbamos para arriba a esa gente con un machete en la mano y ahora le vamos para arriba con el culo afuera. ¿Por qué? Porque son los que tienen dinero, brother. Porque son los que tienen dinero. Que no está mal ser amable con el extranjero, yo lo veo perfecto. Pero coño, ¿y por qué no somos amables con nosotros mismos? ¿Por qué entre nosotros no somos amables, compadre? ¿Por qué Cuba no se chivatea? Yo recuerdo cuando Fidel fue a dar los Panda, brother. Los Panda eran unos televisores culones chinos. Para que ustedes vean la desgracia que es el comunismo y la desgracia que es la dictadura cubana. $3 yo ganaba en la panadería cuando el Cook me pone por aquí Red Food. No, yo de profesor ganaba 13 al mes. 12, $13 al mes. Mira, lo que agarró y hizo Fidel fue, para dividirnos todavía más, por CDR vamos a dar un televisor. Uno. Y había que definir por CDR a quién le tocaba ese televisor. Mi hermano. Tú hiciste tal cosa, tú vendes paletica, tú vendes duro frío, tú eres un esto, pero tu mujer es prostituta, pero tú... Mi hermano, yo quisiera que ustedes vieran. Yo decía, yo no puedo con esto, men. Yo no puedo con esto, brother. La piñacera entre cubanos, brother. La piñacera por un refrigerador, por un televisor, por centro de trabajo hacían eso. No, vamos a dar un refrigerador. Oye, mi hermano, la piñacera por un refrigerador. No, tú eres un esto, tú eres un lo otro, a ti no se te puede dar porque tú no eres un buen revolucionario, porque tú... Mira, campeón, el que me diga a mí que el cubano, entre el propio cubano, es amable, por favor. El cubano es amable aquí, el que está aquí, que se ayuda, que cuando llega de verdad, yo no me puedo quejar y lo he dicho 18.000 veces. Yo viví en casa de cubanos, de casa de uno, en casa del otro, me quedé 3 meses viviendo en casa de Javier y Ana Elsa. ¿Por qué? Porque puedes, porque tienes cómo ayudar. Pero el cubano dentro de la isla, si no tienes nada, bro. A nosotros nos mantienen como los perros, ¿viste? Los perros ahí, encerrados. Y nos tiran un hueso para que entre todos nos peleemos. Eso es lo que hay dentro de la isla de Cuba. Por favor, eso es lo que hay dentro de la isla. Somos de buen corazón y buenos sentimientos. Aún estando en la miseria. Aún estando en la miseria, nos ayudamos unos a los otros. Lo siento, Green, pero en eso no estoy de acuerdo. No, Willy, eso no es si tú estás de acuerdo o no. A mí no me importa si tú estás de acuerdo o no. En Cuba, los familiares, con tal de obtener ciertas ventajas, echan para adelante a otro. Eso no es si tú estás de acuerdo o no. Eso pasaba en Cuba. Cuando se vaciaba una vivienda en Cuba, la piñacera para obtener esa casa que se había vaciado era de locos. Y todos chivateándose entre ellos. Fulanito hizo... Eso no es que tú lo quieras o no, Will. Eso está en las imágenes. En las imágenes de Cuba está grabado como al que se iba de Cuba le gritaban gusano, le gritaban escoria. Eso está grabado, le tiraban huevos. Eso está grabado, Will. Eso no es si tú estás de acuerdo conmigo o no. Eso está grabado. Ahí están las imágenes, mira. Como a los gays, cuando se iban de Cuba, les gritaban yewa, yewa, yewa. Cómo le hacían actos de repudio al cubano que se iba de Cuba. Eso está grabado. Eso no es que tú me puedes decir si estás de acuerdo conmigo o no. Eso está grabado, Will.
Eso está grabado, hermano. A mí tú no me puedes decir si estás de acuerdo o no. Lo mismo hacían los llamados carros asignados, los teléfonos fijos en casa, los refrigeradores, las casas en la playa de vacaciones, etc. Karel, así nos mantuvieron siempre. ¿Para quién era la casa en la playa? Perdón. Para el más destacado. Para el más destacado. Que tus abuelos no lo hicieran y mis padres no lo hicieran, Will. Son las excepciones, Will. Son las excepciones. Mira, Will, yo recuerdo que a mí, la mujer que me armó un escándalo, la mujer que pagaba en la escuela. Yo llegué tarde, no sé si 3 días en el mes, una cosa esa, y me quitó como la mitad del salario. Que yo cobraba 375 pesos al mes, Will. Una miseria. Y me quitó la mitad del salario. Y le dije, ¿pero y esto por qué? No, porque tuviste 3 tardanzas. Le digo, si tú sabes que eso tú lo arreglas, eso tú se lo arreglas a todas tus amistades. Coño, no me mates, no me quites el poquito salario que tengo. No me mates. Aquella mujer me armó un escándalo, bro. Nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar la cara de esa mujer. Nunca, nunca, nunca en mi vida se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar que Lucila, una profesora donde yo estudiaba informática, me decía que yo era una papa podrida. Nunca se me va a olvidar. Nunca, nunca, nunca. Y se lo decía a mis amigos. A Roldán y a Ariel les decía, no se junten con esta es la papa podrida y los va a podrir ustedes. Nunca se me va a olvidar, Will. Nunca. No porque tenga resentimiento con ellos. Ojalá que les vaya súper bien. Pero son cosas que te marcan, brother. Son cosas que te marcan. Vamos a seguir. No lo logro entender, la verdad. Pero es así de difícil. Las amenazas a mi viejo del vecino de al frente, bro. ¿Cómo se me va a olvidar eso? No, si vuelves a bajar los sacos de azúcar desde el camión, te vamos a echar para adelante. Si vuelves a traer el balón... Mi papá me estaba recordando el otro día. No, el día que con 16 años tú estabas cargando el balón de CO2. Un balón de hospital de CO2, papi. Y el vecino yendo a meterle la pesada a mi papá. Will, ¿cómo se me va a olvidar eso, bro? ¿Tú estás loco? ¿Cómo se me va a olvidar? Cuando viajé a Cuba en 2014 me topé con gente muy amable, pero en el fondo no sabía si me trataban bien porque fui con dinero o era genuino. Una mujer me cantó una canción en la calle y ella quería sí o sí que le diera propina. Desgraciadamente es lo que hay en Cuba. Cuando dieron las bicicletas también. Es que, brother, se me va a olvidar todo, hermano. Se me van a olvidar muchas cosas. Se me van a olvidar. Cuando Fidel se burló de nosotros porque hacíamos con los motores de las lavadoras Eurica aquellas, hacíamos ventiladores. Y Fidel se burló de eso a nivel nacional, en la televisión nacional, brother. Por favor, man. Es que no termino. Vamos a ir porque no termino. De Cuba, del cubano. Y todo el mundo aquí pasa por lo mismo. Todo el mundo. El que vive un poquito más mejor es porque tiene familia en los Estados Unidos. Y le manda un poquito. Es que a mí lo que me sorprende más de todo esto es que a pesar de estar pasándolo mal, ustedes pasan hambre. Yo lo veo. El país está fatal. Y aún así... Tenemos la sonrisa siempre. Tenéis la sonrisa siempre y nos brindáis amabilidad, apoyo a todos. Porque eso es lo que... eso es la parte buena de nosotros los cubanos. ¿Pero por qué? Porque nacimos con eso. Es así. ¿Desde pequeños sois así? Desde pequeños somos así. Esto es pensar que a un futbolista todas las mujeres se le pegan porque es lindo. Esto es pensar que Vinicius tiene mujeres detrás porque Vinicius es lindo. No, yo lo quiero por su hermosa sonrisa. Es que imagínate, Vinicius le agrada a todas las mujeres. Vamos arriba, gente, vamos, es que de verdad. Pero bueno, ni modo, yo entiendo que el cubano proyecte eso, yo lo entiendo. Acá en Colombia, gracias por esa membresía, pasaban en los noticieros la muerte de Fidel como si fuese una tragedia internacional. Lo tenían en un pedestal, en toda Latinoamérica era así, en todas era así. Estuviera cagándome en la puta de mi madre. Si tú te cagas en la puta de tu madre, se cagan en una pila de años que te meten preso. Y no tiene sentido. Madre mía, claro. Esta es la barbacoa. Sí, está bien, sí. ¿Qué son las barbacoas en Cuba? Eso que les está mostrando ahí. La gente lo que hace en las barbacoas es una casa que tiene puntal alto. Ustedes saben que los españoles construían de esa manera puntales muy altos. Se le hace en el medio una división horrible, queda horrible, pero se le hace en el medio una división y arriba pues se hace la barbacoa. No te quitas la mochila y te trabas. Sí. Como en Cuba nunca más nadie construyó, pues tuvimos que acudir a esto. Madre mía. Es que, o sea, llevando una mochila ya no puedo subir. Ah, bueno. Madre que me parió. Date cuenta que está en el ejército. Sí, en los cojones. Buah, esto es... Ya, la belleza falsa, mano. No, Karel, esto ni se diga, bro. Esto es... ¿Esto qué es? ¿Dónde duermen ustedes? Sí, este es un cuartico donde se duerme. ¿Aquí cuántas personas duermen? 2. 2 personas. No, lo de la evidencia anecdótica de Roxana Suárez es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo con Roxana... Yo sí estaba enojado con Roxana. Porque decir que es pura evidencia anecdótica. Falta de respeto, falta de respeto. Es que, ¿y cómo hacen? Uno para allá y uno para acá invertidos. Aquí no hay almohada.
Ah, solo hay una. Sí, y es uno nada más que usa la almohada. Vale, esta viene siendo lo que es una habitación Una normal habitación para dos normal, personas. para dos Entonces, personas. una persona dormiría así, con la cabeza aquí, Exacto. y la otra persona del otro lado así. Y que no se muevan mucho porque si no, no caben. Y aparte, noto que hace mucho calor aquí arriba. ¿Es siempre Sí, así? Siempre así. Todos los días aquí. No tienen... Sí, esa ventana ahí se abre, Se abre. pero no se abre mucho porque si no todo el polvo entra para acá adentro. Vale. Y luego aquí se cambian, tal. No hay baño aquí. Allá abajo, no. Está abajo. Aquí en las casas nada más tienen un solo baño. Un solo baño. Entonces, si a mí me entra gana de orinar de noche, Tienes que tengo bajar. que levantarme, bajar por esas escaleras que son una locura. Y ahora vamos a la planta de abajo, entonces. Sí. Vale. ¿Ustedes pueden hablar así libremente y no pasa nada? Para nada. Esa muchacha que está ahí, ella ya le echaron 1 año el 11 de julio porque no estaba de acuerdo con esto y fue presa. ¿En serio? En serio. Ella que está ahí. No hay libre expresión de palabra. Tienes que, mira, Tragarte tu... tragarte. ¡Qué porquería! Y lo quieren vender afuera como si fuera... ¡Qué putos payasos son! Es tremendo, ¿eh? Ah, bueno. Imagínese usted por qué la gente se va para España, para aquí, para allá, sin importarle lo que le pueda pasar por un mundo mejor. Es por la necesidad, porque si tú estás bien en España, ¿para qué tú quieres venir a vivir, a inmigrar para Cuba? Si en tu país, en España, todo te va bien, ¿eh? Y encima el gobierno no hace nada por el puto pueblo. Eso de que no se puede hacer mucha construcción. Si viera eso desde que se cayó, estamos esperando, lo dijeron y no pensó que teníamos el número 1. ¡Qué locura! Así es más o menos una barbacoa que evidentemente piensa tú una persona mayor subiendo y bajando una escalera así, ¿no? Eso es lo que da el Estado. Me recuerda a mi abuela. Ella vio en persona a Evita pasar en tren por una estación donde los esbirros peronistas esperaban verla en persona y ella sacaba la mano por la ventana y les tiraba juguetes a los niños. Y ni un saludo. El famoso pan y circo. Exactamente. Bueno, en Cuba ni siquiera eso ya. En Cuba ni siquiera eso. Del lado allá todo se cayó. ¿Qué es eso? Este frijoles que me sobraron de ayer y para utilizarlos hoy de nuevo. Mira, ella, por ejemplo, tiene un poquito de carnita en el refrigerador, su pomito congelado, que cubano que se respete tiene que tener un pomito congelado. ¿Tú te imaginas con los apagones que hay ahora? No puedes guardar nada en el refrigerador, no puedes tener nada en el refrigerador, no puedes tener nada. Y estas son la gente de La Habana que más o menos vive. Lo guardo aquí en la nevera. ¿Y lo de arriba? Es la grasa, Ah, la grasa. porque no se puede derrochar, porque no hay. Ah, eso es lo otro. La cantidad de grasa guardada, brother. Eso es fría y refría y refría y refría y refría. Los cubanos estamos vivos, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios estamos vivos los cubanos. La verdad. Gracias a Dios. No hay grifo para el agua. Es rico, mira. Es aquí, de aquí para allí. El grifo tú le llamas la pila. Que eche agua, claro. No, No echa agua aquí en la casa. es aquí por pila. Y para lavar y todo igual. A lavar tengo que cogerla de los tanques que están en el balcón con cubo, la echo en la lavadora. Ah, sí. O sea que tampoco tiene agua en la lavadora. No. Por aquí, mira. Se sube por aquí. Ah. Ven. Y ahí yo estoy viendo que ella por lo menos tiene microondas. Tiene un microondas, tiene un coso de esto para... Bueno, estas son cosas que yo nunca le he visto. Que nunca las vi, digo. Las he visto fuera de Cuba. Dentro de Cuba. Yo no veía esas cosas. En mi casa nunca. Después que me fui, evidentemente sí. Pero mientras yo estuve viviendo en Cuba, nunca. Pero nunca. Olvídate de microondas. Olvídate. Nunca. Cuando digo nunca es nunca. Nunca. Van con un motor y se ponen a llenar los tanques. Los cubos, los galones, así se llenan, no sé si. Se echa el agua aquí, mira. Mira, ella tiene productos para el pelo. ¿Sabes las primeras cosas que yo hice? Mi mamá siempre tenía los pelos así. En mi casa casi nunca había champú. Cuando había champú era porque mi tía, que alquilaba, que tenía un matadero, le regalaba un poco de champú a mi mamá.
suavizador. Llevar a mi mamá aquí y decirle, cómprate, no, pero mi hijo, eso está muy caro. El Nexus ese que vale como 30, no me importa. Gracias, Suárez. No me importa, mamá. Pero mi hijo, ¿cómo me voy a gastar $30 en un pomo de champú y suavizador? Muchacha, si tú no sabes lo que eso significa para mí. Tú no sabes lo que eso significa para mí. Comprate lo que te dé la gana. Cómpratelo. A los 60 años te puedo comprar un champú y un suavizador como la gente. Cómprate lo que tú quieras, vieja. Por favor. Y ya está. 6 personas. Con un cubo. Una se baña con un cubo. Se va a hacer el cubo y después se vuelve a llenar el cubo. Así. Con un cubo de agua. No se puede gastar mucha agua. Madre mía. Y espero que esta porquería de país que Cambie. intentan ocultar cambie para mejor porque se lo merecen, la Eso verdad. esperamos. Ojalá sí sea. A todos ustedes se lo merecen. Esta que tenemos aquí es la cartilla de Un racionamiento. besote, mamá. Os voy a explicar besote. brevemente cómo funciona para que tengáis una idea y también os voy a decir la realidad de lo que está pasando. Aquí tenéis los productos que dan una vez al mes, menos el pan, que dan uno diario por persona, ¿vale? Nos explican que estos productos son los que son entregados a la gente, al pueblo, una vez al mes. Entre ellos está arroz, granos, aceite, azúcar, compota, sal, café y fósforos. ¿Qué está pasando en este país? Pues que no hay estos productos. Los únicos, hasta la fecha, 21 de mayo, llevamos 20 días de mes, que se han entregado han sido azúcar y arroz. Nada más. Básicamente están viviendo en la miseria porque dependen de estos productos para poder comer, porque el salario es una basura. ¿Qué cosas dan a las personas? O sea, yo imagínate que me la dan a mí nueva. ¿Qué yo puedo pedirte? Según lo que venga, no es lo que tú pidas, es lo que distribuyan en la bodega, ¿sabes? Normalmente la canasta es arroz, azúcar, un grano, chícharo, frijol, cualquiera de los dos puede ser. A veces Y esto no es mentira, bro. Por un televisor, hasta de los tarros que se habían pegado, te podías enterar, bro. Por un televisor, por un panda viejo chino de eso, de mierda. se dan sal, a veces dan aceite, pero ahora mismo como está Cuba, ya tú sabes. No da nada. Bueno, de mayo, estamos en mayo, ¿no? A 21 de mayo hoy. Sí. Lo único que ha venido es cigarro y azúcar cruda. Más nada, ¿Solo ha venido eso? solo eso. O sea, de arroz, granos, aceite, azúcar, compota, sal, Todavía habría por su café, ausencia. fósforos, no hay nada. No, fósforo hace años que no entra. En serio. En serio, tú no sabes nada. Fósforo es. ¿Y cómo Los hace la fósforos. gente? La gente Los tiene que fósforos. comprarlo todo. Los cubanos saben lo que particular en la significa raíz. eso. Pero no ganan para eso. Por supuesto. Algunos Los fósforos, bro. Los fósforos, bro. él tiene familia Mami. en el extranjero que lo ayudan, otros Pero si no trabajan tiene. particular y así. El que tiene fuerza, juventud para luchar, para ganarse el dinero, lo pelea, trabaja y busca dinero y come. Los viejitos, los ancianos, ya tú sabes, depender de alguien que le dé dinero, que lo ayude, no sé. Pero entonces, Para serte sincero, ni sé cómo. Lo peor es eso, bro. Lo peor son los niños y los viejos. Eso es lo peor, man. Eso es lo peor, indudablemente, bro. Lo peor. Muy bien. pero entonces hay gente que muere de hambre. O al menos pasa mucha hambre. No, eso sí, no tanto como que mueren, pero sí pasan tremenda necesidad ahí. Así mueren, sí. ¿Ven lo que les digo de los parques? ¿Ven lo que les digo de los parques? Ya toda la hierba, bastante que está chapeado, por lo menos, ¿no? Pero toda la hierba toque más, no hay flores por ningún lado, todo descuidado. O sea, comparen esto, el mismo parque, por allá atrás todas las construcciones, es exactamente lo mismo. Esto es toda la zona del Capitolio en Cuba. Es un desastre, hermano, es un desastre. Y eso que esta es la zona turística, esta es la que les da dinero. La vida aquí está muy mal. Nosotros Es acabamos de increíble, pasar toda ¿no? la mañana en el barrio de San Isidro. Hemos visto cómo es el día a día de la gente. Cuando te alejas de La Habana, de lo que es la zona turística y te metes en este tipo de barrios, ves que incluso aunque la Yo por eso espero lo mismo, Eduardo. Por eso sigo apelando porque esta administración, pues de alguna manera haga algo por lo que está sucediendo en Cuba y en Venezuela, man. Que hagan algo, bro. gente sea agradable, conversen entre ellos, veáis a los niños jugar en la calle, veáis que se acercan al turista y son buenas personas con ellos, te están mostrando una realidad que no es cierta.
es toda una capa, es un atrezo. La gente aquí es amable, pero porque no les queda otra. Han aprendido a vivir así. Me han hablado de tu canal, hermano. Tengo que buscarte y contactarte, bro. La mano invisible. Me han hablado varias veces de tu canal. Tengo que buscarte. O sea, en estos días no lo voy a hacer porque tengo ya próximo el torneo y tal, y no puedo. Pero ya después que salga de todo esto voy a buscar. Y porque no tienen motivo ninguno para enfadarse con la vida, porque ¿de qué me vale a mí enfadarme si mi vida es una mierda? ¿Por enfadarme se me va a hacer que sea mejor? No. Eso no funciona así. Y es más, si te enfadas, incluso el gobierno puede meterse en medio y llevarte preso. Porque aquí la libertad de expresión está prohibida. Hay muy poca gente que se atreve a ponerse delante de una cámara y decirte las cosas como son, porque saben que de hacerlo pueden ir presos. Luchando y tanqueando aquí en Cuba, aquí. Tanqueando es lo que conocemos como bucear. Bucear es meterse en la basura, en los tanques. Le decimos bucear porque se meten dentro de los tanques de la basura y por eso se le dice buzo en Cuba. Miren para allá, al saco, buscando mi comida todos los días, porque la policía no puede ayudarme y tengo SIDA y tengo 45 años de edad. Ok, no problema. 45 años, bro. Mamita. O sea, ¿tú consigues tu comida viniendo a los contenedores? A los contenedores, España. ¿Todos los días? Todos los días, papá. Este de acá, si no me equivoco, es Fran País. Si no me equivoco. Creo. No sé. Aquí muchos de ellos sobreviven gracias al turismo y aún así tienen que buscarse más trabajos para complementar. Y luego está lo que no le cabe a nadie en la cabeza, que es la pirámide social de Cuba. Esta pirámide no tiene puto sentido. No tiene sentido que un médico, un doctor... En Cuba yo pusiera a toda esta gente abajo y ya está. O sea, todo el mundo abajo y sentado arriba. A partir de aquí, sentados todos los cerdos comunistas, a partir de ahí. Y ya está, y todos los demás abajo. Chao. Esa es la pirámide de Cuba. Un maestro, un profesor de escuela, gane muchísimo menos que un trabajador de campo. Pero esto, para que lo entendáis, el gobierno los tiene agarrados por los huevos. Aquí esta gente tiene que sobrevivir a base de mercados negros. Funciona igual que en Corea del Norte. Los mercados negros son los que le permiten conseguir los alimentos que les hacen falta, los medicamentos cuando los hay, o los materiales que necesitan para poder arreglar los coches. Es decir, el pueblo tiene que depender siempre de estos mercados. Mercados que sí, son ilegales. Hasta nosotros tuvimos que conseguir una tarjeta para el móvil en uno de estos mercados, hablando con la gente de la calle. Los chivatones estarían ahí mismo, para quien me está preguntando. Los chivatones, en la misma base. Lo único que se creen que por tener un fósforo son los dueños del fuego, ya está. Créeme, los chivatones de mi barrio, Blasa, Angelito, los chivatones de mi barrio vivían igual o peor que nosotros. Igual o peor. Estamos en un comedor social, que es un comedor donde reparten toda la comida a las personas, a cualquier persona, ¿no? Esto comienza a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, pero primeramente van las mujeres. Entonces, ustedes llegan, os dan un número y con ese número hacen fila y esperan hasta que os llamen por ese número, ¿cierto? Vale, una vez que están todas las mujeres, que por cierto, ahora mismo son, para no engañar, las 12:40 de la mañana y todavía no han acabado con las mujeres. Todavía no han acabado. Ahora, en un rato, empezarán con los hombres. Y luego hasta que se termine. Eso sí, si a la 1 no estáis con la comida aquí, tenéis que esperar hasta mañana. Os quedáis sin comer. Y una cosa más, esto es para todo el mundo. Para los que están censados hoy. Ah, tienes que inscribirte. Sí, tienes que inscribirte ahí. ¿Tienen que aprobarte? Sí. Si no te aprueban, tampoco. Por gusto. ¿Y el fin de semana reparte comida? Sábado y domingo no. No. ¿Pero eso qué es? Arroz y un pedazo de calabaza. Con agua. Calabacita. Un poco de agua ahí, Con un poco de agua, mi amor. O sea, esa fue tu comida hoy. Exacto. Sí. ¿Pero por qué? ¿No os dan nada más? No. Nada. Yo no camino, yo no tengo silla de ruedas. Sigan pensando que el Estado les va a resolver algo. Sigan pensando que el Estado les puede resolver algunos de sus problemas. El cubano vive gracias al capitalismo que hay fuera de Cuba. Sigan pensando en Latinoamérica que el comunismo funciona, que el socialismo funciona. Sigan. Tengo manera de adquirirla. Yo vivo con mi hijo. Mi hijo vende pan por la calle cuando pueden.
para poder comer. Ya, eso es todo lo que hay, mi niño. Ahí es donde usted duerme. Sí, aquí. Esa es tu cama. Exacto. Y esta es tu comida. Exacto, mi amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro, mi amor, ¿qué tú creías? Esto es de verdad, no hay comida hasta mañana. De verdad, de corazón. Usted no está viendo a esa mujer. Mire el cuerpo de esa mujer, por favor. No tienes cómo buscarla, no. Si tú no tienes ¿Cómo buscarla, no? un modo de buscar, no hay más nada, mijito. Más nada. ¿Cómo es tu nombre? Pablo, me llamo Pablo. Qué lindo. Yo llevo años queriendo tomarme un vaso de leche. Un vaso de leche. ¿Un vaso de leche? Y no puedo, mijo. Está muy cara. No puedo, está muy cara. Yo no le puedo pedir a mi hijo que me compre un vaso de leche. ¿Pero cuánto vale un vaso de leche? No, te la venden por 2. Yo, por ejemplo, si tengo que darle gracias a los viejos míos, a mí la leche nunca me faltó. Mis viejos puede ser que no tuvieran zapatos o que no tuvieran lo que sea, pero a mi hermana y a mí, la verdad, la leche nunca nos faltó. Un pedacito, aunque sea un pedacito de carne, un pedacito de proteína, mis viejos nunca dejaron que faltar. Nunca, nunca, nunca. 2.500. A mí el Estado me paga una chequera de 2.500 pesos al mes. ¿Tú crees que yo con ese dinero? Eso no alcanza en un paquete de pollo. Esto es llena de operaciones. Yo no tengo asistencia médica ninguna. Mira, ayer mismo me están dando una fiebre horrible. No tengo una duragina para la fiebre, ni una pastilla para el dolor. Nada, esto es caótico. Mira. Hostia, pero... Ese sí es el refrigerador de un cubano. Los huesitos guardados, las patitas de pollo guardadas. Si tienes corriente, si vives en una zona donde puedes tener corriente, un pomito con hielo, eso no puede faltar. Tu pomito con hielo y pellejitos de pollo guardados. El pellejito de pollo porque lo tiras y lo fríes y con esa grasita entonces se la echas un poquitito ahí, poquitico, a más o menos lo que tú puedas al arrocito. Y más o menos con eso sigues tirando y tirando y con la cucharita tú agarras un poquito y se lo rocías así por arriba como si fuera un aliñado a tu arrocito y más o menos obtienes un poquitito de sabor en la comida. Ojo, que hay cubanos que ni siquiera tienen estas heladeras. Ojo, en mi cuadra solo había 2 televisores, uno de mi papá Vanguardia, vivíamos 4 en un cuarto, todos los niños del barrio, todos tirados en el piso, años 76. No, en mi tiempo, cuando se iba la corriente, los únicos que tenían una plantita que era una batería que mi papá se había inventado, mi papá es un hombre que inventa mucho, a mi casa se reunía todo el edificio completo para ver la novela, y la gente que nos conoce sabe que no es mentira. Solo hay hueso. Eso está ahí, un día. Tu pomito de agua abajo, que se está descongelando, este estaba congelado, y así, Unos frijoles, no sé. tu frijolito ahí, tu pedacito de cebolla. Madre mía. Cuando mi papá vino y vio las cebollas, bro, me decía, no, pero mira el tamaño de esta cebolla. Ya uno está adaptado, sí, papá, sí. Pero mira el tamaño, es más grande que mi mano la cebolla. Mira, el puño mío es más chiquito que la cebolla. Y era una cosa, tú sabes, que, no, pero mira el tamaño, Sí, es que es increíble, bro. Es increíble. Imagínate un niño que tiene que pasar por eso, que solo coman una comida. Esto es igual a lo que hizo el pintor. Lo van a pagar Viva Cuba Libre. Esperemos, Fidel no lo pagó, ¿viste? Se fue tranquilazo. Y como creo en Dios, sé que lo está pagando de arriba, pero igual, Igual líos... tela, brother. Tela. Y Raúl ya tiene 94 años, hermano. 94 tiene. Tela, Tela, mi brother, tela. Mucha tela, Mucha tela. Es que... Pero no tienen nada. Nada. No es que tenemos poco, no. Es que no tenemos nada. Tienen... O sea, realmente... No hay nada. Esta que es tu cama, No, chico. esta es la cama de mi tío. Duerme aquí. Lo duermo arriba. Esta es la cocina. Ajá. Esto es la cocina. Que aquí Mira la que cocina, aquí macho. ustedes no tienen luz, ¿no? No, Mira la hay luz, cocina, hay luz, papi. la quitaron. Ah, la quitaron. No hay luz. No, mi amor. No hay luz en ninguna casa. Aquí entonces. Nosotros no tenemos apagones. Nosotros tenemos... Por eso se congelan los ¿Y pomos que de tiene agua. aquí agua hervir? No, eso es unos boniatos que está haciendo mi tío ahí. Como Boniatico del amigo Bío. ahí. ¿Y eso, Boniatico qué es? del ¿Eso Bío. es lo que come tu tío? Bueno, no sé, un poco arroz. A ver, abre la... No, que aquí no hay nada, que esto está vacío. Ay, Dios. Mira cómo voy siendo tan loco. Ay, Dios mío. Aquí no hay nada. La madre que me parió. Y ahí está el bañito, mira. Y ahí está el bañito, Madre mira. que me parió. Ahí está el bañito. Y así tú me vienes a decir, porque yo vivía en Uruguay, brother. Ni en el Cante yo vivía así. Ni en el Cante en Uruguay yo vivía así, bro. Yo viví en el Cante en Uruguay. A mí no me van a hacer cuentos de, no, porque no. A mí no me vas a hacer cuentos, men. No me vas a hacer ningún tipo de cuento. Ninguno. Ni en el Cante, men.
Vivimos en cueva. Esto. Mira, este es el pan que dan. ¿Este es el pan que dan? Este es el pan que dan. Yo pensaba que era un pan como grande. Buena pinta no tiene, la verdad. No, si está pálido, muy pálido. Huele como, Y déjalo que pase en 3 días para que veas. Una piedra eso. como a fermentado. Claro, pero así no los tenemos que comer. Ahorita, así no los tenemos que comer. Lo que como ya yo me comí el arroz con calabaza, yo le guardo el pan a mí. Y en mi barrio llevaban un carretón de caballo lleno de mosca. Yo llego tiempo, loca, por tomarme un vaso de leche. Yo lo único que quiero es tomarme un vaso de leche, señores. No puedo, porque ¿cuánto vale 1 kilo de leche? Pero tiene que llegar un momento en vuestra cabeza que digáis, hasta aquí, ¿no? Es verdad, pero no hay unión. Somos 3 gatos los que se tiran para la calle. Y esos 3 gatos a cada uno le echan 30 años. Sí. Claro. Claro, si sales a protestar, ahora sacaron una nueva ley que si tú dices algo en contra del gobierno, te meten preso hasta cadena perpetua, te pueden dar. Y nadie quiere eso. Esto es malísimo. Sí, el agua con azúcar es Miroldo. El agua con azúcar es Miroldo. Yo me puedo morir ahí. Yo me puedo morir ahí. Ellos quieren mantener una fachada, una falsa fachada. Y de que quien nos instruye a nosotros, por ejemplo, son los americanos. Nosotros, los americanos, yo no tengo nada que ver con los americanos. No. ¿Cómo esa señora va a tener que ver con los americanos? Nunca tienes corriente, no tienes internet, no tienes que ver nada. ¿Cómo te van a decir que la disidencia en Cuba está fomentada por los Estados Unidos cuando esa gente no nos pueden ver a nosotros? ¿Cómo te das cuenta si me estás viendo de Latinoamérica que es mentira? ¿Cómo? ¿Tú crees que esa señora, que no tiene ni comida, tiene teléfono para verme a mí, tiene una pantalla para verme? Para que, vamos a suponer que yo lo que intento es instrumentalizar la mentalidad del joven cubano o del cubano en general. Por favor, despierten ya. Despierten ya. Esta es la vida del cubano, brother. Green, el canal de Kaipinki, vivir en Cuba siendo norteamericana, no norteamerican. La gente necesita ver eso. En cuanto al video que está reaccionando, lo triste es que hay gente peor en Cuba en los llega y pon. Triste. No, en los llega y pone ni te digo, hermano. Right, en los yeguipones ni te digo. Los yeguipones, para quienes no lo sepan, es como la favela, como el caserío, pero en Cuba. No, olvídate de eso. Son orientales que se mudan a La Habana porque, ni modo, no pueden hacer más otra mínimo. cosa. Yo no sé nada de esa gente, ni esa gente saben de mí. No. Esa gente, ustedes... Yo te estoy diciendo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando. Mi realidad, mi hambre, mi calor, mi falta de todo, mi falta de atención médica, todo. ¿Qué tiene que ver eso con los americanos? ¿Qué me importan a mí los americanos? Un bloqueo. ¿Qué bloqueo? El bloqueo es un negocio que se han inventado ellos para acabarnos con la poca vida que tenemos y quitarnos lo poco que tenemos. El cubano es el único ser humano que se ríe de sus propias desgracias. Green, César Vidal es confiable hablando de historia. Sé que de cristianismo está frito porque toma posturas de los herejes nestorianos. Y yo creo que César Vidal es una fuente bastante fiable en general. Pero bueno, cada cual tendrá su opinión con respecto a estas cosas, hermano. Cada cual va a tener su opinión. Vale, vamos a tratar uno de los temas más polémicos que tiene Cuba, que es la sanidad. La sanidad es gratuita, sí, pero hay muchísima letra pequeña que no se lee, es que ni siquiera se ve esa letra pequeña. Nosotros estamos justo en un hospital que está cerca de donde estamos alojados y nos hemos acercado por la mañana para hablar con doctores, con enfermeros, a ver si nos pueden explicar realmente qué ocurre ahí dentro, esa verdad que no estamos viendo. Y lo que pasa es que se nota que quieren decirte la realidad, pero no te la dicen aquí, Es que no pueden. Y cuando ya Raúl no esté, ¿qué pasará? Ahí Jordan, ¿se quedará algún otro jerarca ahí? Los tenemos que sacar, men. Los tenemos que sacar. No lo sé, sería esperar a que Cuba tenga un Gorbachev. Yo creo que sería esperar mucho, man. Que alejarte a un sitio donde no te vea nadie y ahí, con miedo, te cuentan la verdad. Te cuenta realmente lo que está pasando en Cuba, toda la cantidad de personas que están enfermas y que vienen a un hospital y es que es imposible hacer nada. ¿Por qué? Primero porque faltan enfermeros, faltan un montón de médicos, un montón de doctoras y aquellas personas jóvenes que entran en una carrera de medicina, al 3er año ya están trabajando, como quien dice. Ya pasan 8 horas en los hospitales haciendo el mismo trabajo que un doctor, incluso un camillero. Ese video que te recomendé va de 2 niñas que
debe ser que son ciudadanas de Estados Unidos criadas en Cuba, que eran tratadas como escoria básicamente. Cuba duele mucho, Green. Bro, créeme que duele, hermano. Créeme que cuando te metes a hablar de estas cosas, Cuba duele una barbaridad, bro. Duele una barbaridad, man. Lo peor de todo es que no teníamos por qué estar así. No teníamos. Podíamos ser Dominicana, podíamos ser Puerto Rico, podíamos ser, no sé, Costa Rica, Argentina, Uruguay. No teníamos que estar así, man. Una persona que tiene el simple trabajo de transportar a los pacientes de una sala a otra ya sabe muchísimo más de medicina que mismamente un camillero de España. ¿Qué ocurre? Que la gente que realmente necesita ayuda sanitaria, la gente que no simplemente tomándose un medicamento soluciona sus problemas, cuando viene a un hospital se encuentran con un proceso muy lento de curación y muchas veces vienen cuando están en un momento tan grave donde es vital actuar rápido. Y aquí no hay los mismos sistemas informáticos, no hay la misma tecnología que hay, por ejemplo, en España. Ellos tienen que derivar los diagnósticos de estos pacientes a otros hospitales y ese proceso tarda un montón, puede tardar hasta una semana y en una semana el paciente se te muere. Entonces, cuando ya encuentran los resultados, el paciente ya no está aquí, ya está en la tumba. Ese es el principal problema. Luego nos han contado que los medicamentos que realmente se guardan en los hospitales no están pensados para todo tipo de personas. La gente de clase alta es la que tiene acceso a estos medicamentos. Una persona que realmente tiene problemas, una persona adquisitiva. No necesariamente gente de clase alta. Tienes que pagarlo y ya está. A mi mamá en Cuba, por ejemplo, que le hicieron una operación en Cuba, pues la anestesia tienes que pagarla. Punto final. Tienes que pagarlo. Yo no recuerdo, creo que le costó $80 a mi papá una cosa de esa y nos quedamos sin nada. Esa operación de mi mamá. Sin nada, bro. Sin nada. Puede venir a un hospital y en el mismo día esos medicamentos aparecen. Pero puede aparecer un cubano de a pie, por ejemplo, una persona, una madre, un hijo que está enfermo, venir al hospital, necesitar el mismo medicamento y tenemos que hacer más exámenes, no sabemos realmente lo que le pasa a su hijo, vamos a atrasar y cuando llega el momento el niño ya está muerto, la madre ya está muerta y los medicamentos siguen ahí guardados. O sea, hacen todo lo posible para no entregarte esos medicamentos. Porque yo os digo que esto está tan grave hasta el punto de que los propios enfermeros tienen que gastar de su bolsillo para comprar ciertos medicamentos para poder entregárselos a sus pacientes. Porque aquí no llegan. Ese es el principal problema. Todo el mundo tiene que depender del mercado negro. Voy por ahí. Y esto es lo que les digo, en Cuba el capitalismo no salva igual, porque todos dependen del mercado negro. O sea, el que te esté vendiendo a ti, no, el capitalismo no funciona. El capitalismo es lo que sigue funcionando incluso dentro de Cuba. Todo se mueve a través del mercado negro. Los precios existentes se mueven a través del mercado negro. Todo a través del mercado negro. Hola, ¿qué tal? Fabián. From Spain. España. Hablo español, Hablo español. Es que estamos grabando como la realidad de Cuba, todo lo que no se ve y es complicado. En general la gente no quiere hablar porque tiene miedo a que los lleven o algo así. Solamente queremos saber cómo es el proceso de compra de un medicamento para una persona que vive aquí. Porque claro, no tienen forma de acceder a los medicamentos si no es en este mercado, contratando por WhatsApp, Facebook y todo. Es que es imposible. Y eso para nosotros... Oscar, yo vivía igual o parecido a ti en Cuba, aún así tengo roña. Roña es rabia. Siento que me robaron mis primeros 20 años de vida, ni hablar de mi abuelo expreso político. Ah, Alejandro, ya los presos políticos, la gente como José Daniel Ferrer y todo eso ya ni te cuento. Acabaron. Y es lo que pregunta Aldo en una de sus canciones. ¿Cómo van a devolver tantos años de juventud? Alejandro, la gente que fue presa por tener dólares, brother. No uno ni dos. La cantidad de gente que fue presa por tener dólares, Alejandro. Y después legalizaron el dólar y ya. Y esa gente cumpliendo prisión, Alejandro. ¿Cómo devuelven ellos tantos años de juventud, brother? Los extranjeros, claro, es como distópico, no es lo normal y nos llama la atención. Por eso queremos como documentarlo, que viene alguien, lo entrega y ya está. Solamente eso, vale. Muchas gracias. Gracias. Aquí lo que están haciendo es viendo cómo se vende a través del mercado negro medicina dentro de Cuba. Como a través del mercado negro puedes conseguir ciertas medicinas en Cuba. Por la izquierda, como le decimos en Cuba. Empujando un polaquito. Las calles hechas mierda en todas partes. Y efectivamente, ya tenemos el blister de amoxicilina y la experiencia fue desastrosa. Porque el chaval, que era un chaval joven, tenía miedo, tenía como los ojos llorosos y daba la sensación de que trabajaba para una persona mucho más importante y en su tiempo libre se encargaba de vender estas pastillas, que en realidad para él es que no ganará prácticamente nada, a pesar del riesgo que conlleva porque al final es una actividad. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Traficando con... Si no me equivoco, la amoxicilina creo que es un antibiótico. Traficando con antibióticos, bro. Esto es lo que les digo que es lo peor del capitalismo. Traficando con antibióticos, mano. Ilegal aquí dentro de Cuba.
Y ustedes recuerden que la mayoría de estas cosas son, mira, por ejemplo, Varadero, La Habana, o sea, los centros, los lugares más turísticos, donde más dinero hay. Recuerden eso siempre. Pero entonces, ¿es todo malo en Cuba? Bueno, depende. ¿Tienes dinero? Bienvenido aquí. Aquí tienes hoteles, restaurantes, discotecas, lujo, tienes absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque esto está hecho para el turista, para el que trae el dinero. Pero ¿qué pasa si no tienes dinero? Si eres un trabajador, un cubano promedio. Bueno, pues tengo una mala noticia. Te vas directo para la miseria, a joderse sin comida, sin alimentos y sin absolutamente nada. Porque esto no está hecho para ti, está hecho para el que tiene dinero. Y si no tienes dinero, vales absolutamente cero. No, esto ni se diga, que un ciclo de antibióticos de 7 días es el salario completo a Kuma. Eso. Ni qué decir, o sea, ni qué decir. Para que os hagáis una idea de lo que es Varadero, que es el lugar donde estamos ahora, el sitio más turístico de toda Cuba, nosotros veníamos desde La Habana en un taxi y le estuvimos preguntando al taxista qué hotel nos recomendaba. Un hotel recomendable, bien, decente, para poder pasar un día, porque es lo máximo que vamos a pasar aquí. Entonces nos recomendó uno en concreto. Llegamos hasta las puertas del hotel y Fabián fue a recepción a preguntarle a la mujer que estaba trabajando cuánto costaba, por ejemplo, una noche para los tres en el hotel. Y la mujer nos dice, bueno, pues aquí una noche, mi niño, nos cuesta como unos $1000, más o menos. Entonces dijimos, vale, esto no es para nosotros. Imaginaros, un hotel... Una noche, $1000. Normalillo, bueno, normalillo, $1000. Se nota que nosotros cuando llegamos a la entrada era un hotel de lujo, tenía unos pilares negros enormes con unas vistas a la playa, la gente pidiendo... Igual es una barbaridad, $1000. Aquí un hotel zarpado no te cuesta $1000. Yo creo que ni siquiera en Nueva York. De hecho, nosotros fuimos a Chicago y nos quedamos en un hotel, un hotelazo, y estamos hablando de que creo que era, no sé, $300 la noche o $380 la noche, una cosa así. A lo sumo $400 la noche en el mismo centro de Chicago, al frente de la Trump Tower, que tú mirabas al borde y estaba el río, con una cosa estratosférica. Y me indigna mucho más la gente que sigue diciendo el socialismo sigue siendo la respuesta. Lo que pasa es que ese no es el verdadero socialismo. Bueno, esto ni modo, hermano, ni modo. Esto, Decker, bueno, ya esa gente es fronteriza. de comer, cascadas por las paredes y bueno, una noche allí, $1000. Pero ¿por qué estamos realmente aquí? Porque queremos enseñaros la realidad, no lo que quieren que veamos. Porque hay dos diferencias muy grandes entre esto, que es lo que enseñan allá, y lo que realmente estamos viendo nosotros, la gente cubana, la gente del pueblo. Porque estas ratas son unas sucias mentirosas que ocultan todo esto para que la gente venga y se divierta y lo pase bien, mientras unos se están muriendo de hambre. Ay, eso que no tuvieron nadie que los llevara a un Jeguipone, bro. Qué lástima. Qué triste las imágenes de La Habana, man. La señora caminando con las bolsas en la mano, toda huesudita, pobrecita. Es visita al cero que no puede ni con su alma de dar ruedas y ruedas y ruedas y ruedas el día entero. Uf. Amigos, ahora mismo tenemos un problema, pero de los gordos, la verdad. Resulta que hace unos días subimos una story donde decíamos que esto era, bueno, un poco aberrante. ¿Cuál es el problema? Que nosotros todavía seguimos en Cuba a día de hoy. Nos vamos hoy a la noche. Bien, pues alguien cogió nuestro vídeo y se hizo mega viral. Hemos salido en periódicos, en revistas, en otros vídeos. ¿Y qué pasa? Que llegó al gobierno. Y entonces ahora nos acaban de llamar donde estamos hospedados que oficiales del gobierno quieren tener una entrevista con nosotros en el apartamento. Pero claro, ahora mismo estamos temiendo que esto pueda, no sé, es que no sé lo que pueda pasar. No sé si nos pueden retener, no sé si nos pueden sacar todo. Cuba y Venezuela es más o menos lo mismo, Bruno.
Cuba y Venezuela es más o menos lo mismo. Luis, un abrazo, brother. Estos videos me han conmovido, una mala palabra. Mi hermano, hay que seguir luchando y porfa, a Latinoamérica, paren de votar socialismo, comunismo. Es ideología, es el cáncer de todo pulmón del progreso de un país. Despierten ya, por favor. Y de eso se trata, Luis, de eso se trata. Yo recuerdo que cuando fui a Uruguay, la gente me decía que ¿por qué te fuiste de Cuba? 2013. En Cuba, ¿cómo te vas a ir de Cuba? Con lo maravilloso que se vive en Cuba. Me decían, Luis, de verdad, bro. Y yo me quedaba y yo decía, ¿en serio esta gente no sabe que en Cuba hay una dictadura y que nos estamos muriendo de hambre? ¿En serio esta gente? Yo me lo desayuné ahí en ese momento. Yo pensé que fuera de Cuba todo el mundo estaba claro. Claro, y estos son los sesgos, ¿no?, que nos embargan. Yo pensé que todo el mundo estaba claro fuera de Cuba, Luis, de que en Cuba había una dictadura y que estábamos muriéndonos de hambre. Yo pensé que lo tenían clarísimo. No, en Latinoamérica todo el mundo pensaba que Cuba era un faro, que en Cuba se vivía súper bien, que todos la pasábamos bien en Cuba, que no había hambre, que no había miseria, que no había necesidad, que había de todo, que es increíble. Increíble, de verdad, pero ni modo. Todo lo que hemos grabado, sea como sea, vamos a intentar no hacerlo en el apartamento y vamos a decir qué carajo quieren estos perros, porque es lo que son, o sea, son unos cerdos. Ahora, la gente está compartiendo el vídeo diciendo vamos a ayudarles a que esto se haga viral. Realmente nos están perjudicando, pero no tienen ni idea, porque llegó a tanta gente, pero a millones de personas, y nosotros estando aquí en Cuba, y ahora mismo sí que estamos un pelín... Ustedes recuerden que ellos se hicieron virales antes de, por un TikTok que hicieron, y los reaccionamos aquí, mucha gente lo reaccionó y se hicieron muy virales. Por eso a ellos después les costó mucho ya filmar algunas cosas que bueno, les costó. Me pone por aquí, Raid, soy cantautor cubano, vivo en Estados Unidos, tengo una canción de rap escrita para Cuba que podría hacerle llegar a un rapero. No me interesa el derecho de autor, que tenga más alcance y la saque a la luz. Saludos, me pone por aquí Ray García. Tendrías que ponerte en contacto con algunos de los que hay. O sea, que hay unos cuantos, Ray. Hay unos cuantos, brother. Si acá hay alguno, pues contáctenlo y listo. Tendrías que intentar ponerte en contacto con uno de ellos. Nerviosos. Pero bueno, nunca pensamos que esto podría pasar. Sabemos cómo es Cuba, sabemos que es un país liderada por marranos, pero aún así ahora se nos empantanó toda la situación y estamos a ver qué pasa. Así que en un ratito hablaremos con esta inspectora o... Sin querer queriendo les hicimos algo de daño, sin querer queriendo. Pero claro, es que eso también demuestra la porquería que es Cuba. Eso también lo demuestra. En toda Latinoamérica hizo escuela de socialismo. Es normal que la mayoría de la gente crea que Cuba es la panacea, lamentablemente. No, y anti-yanquis también. En toda Latinoamérica son pro-Cuba y anti-yanquis. A pesar de que Cuba es quien oprime a su población, son pro-Cuba y anti-yanquis. Toda Latinoamérica. El gentil hombre explicó la diferencia entre ambas. Me pone por aquí Bruno. Un abrazo, Bruno. Estos inspectores y esperemos que todo salga bien. Así que ya nos vemos de vuelta en España. ¿O no? Tal vez a estas alturas penséis que nadie puede poner en duda la terrible situación por la que están pasando todos los cubanos. Pero os aseguro que todavía hay mucha gente que defiende esta dictadura y niega lo que acabáis de presenciar. Para toda esa gente tenemos algo más que mostraros. No aguanto más. Estoy comiendo en los tanques, estoy durmiendo en las calles, en los portales. Los chamacos, los jóvenes nos están dando golpes, no hacen nada. Por favor, necesitamos ayuda. Nos llevan para las Guásimas y en las Guásimas hay chincha, hay sarna, hay de todo. Estos son los lugares donde encierran a los homeless en Cuba, los meten ahí, los hacinan en esos lugares para que el turista no vea a los homeless en Cuba, a las personas que viven en la calle para que no los vean. Los hacinan en esos lugares en unas condiciones infrahumanas. Y la gente se van. No queremos nada. Lo que queremos es que nos ayuden. Es ayuda, una ayuda humanitaria. Más nada que eso. Estoy vendiendo javitas. En Cuba las bolsas se venden, para quienes no lo sepan. Las bolsas que aquí en Walmart son gratis, en Cuba se venden. Estoy vendiendo 10 pesos para comer y no me alcanza. No me alcanza. Cuando vendo 20 javitas, me como una pizza. Por favor, el mundo, lo que quiero es para comer. Mire, esto aquí, esto es. Esto se llama el módulo
de los ambulantes. Una cantinita, una cuchara y un pomo de agua. Y lo que nos regalan los extranjeros. Más nada, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me cansé. Si tengo que ir preso, voy preso, pero no me interesa. Me cansé. Lo que tenía que perder, lo perdí ya. Que era mi mamá. Mi mamá está muerta. Tengo el apoyo mío. Pero mi hijo no puede conmigo. Por favor, ayúdenme. Hostia, es que me toca, ¿eh? Me toca porque nadie se atreve a hablar delante de una cámara. O sea, ese es el problema. Nadie se atreve a decir lo mal que está delante de una cámara. Es que nadie quiere que lo metan preso, bro. Nadie quiere que lo metan preso, nadie es tonto. Por miedo a que lo lleven preso. Y este tío, ya veis, dice, no, es que me lleven preso si hace falta. Pero, o sea, se nota que realmente busca ayuda para Cuba. O sea, a mí me llevó, ¿eh? Echas para adelante esto. Son ustedes, más nadie. Son ustedes. Y donde quiera que ustedes estén, búsquenme. Búsquenme. Y los voy a apoyar 1 y 1000 veces. Estoy cansado. Duermo en las calles, no me hago bochorna, duermo en las calles, pero yo quiero estar con ustedes. Y por ustedes vamos a salir adelante. Yo sé que sí. Eso espero. Yo sé que sí. No. Yo espero no. Yo sé que sí. Y van a ir adelante. Bueno, a Black Mango, muchísimas gracias por este video. Se le salen las lágrimas hasta más macho. Y si lo ves en persona, Rey, si lo ves en persona, brother, si lo ves en persona. Gracias, Green, por tu trabajo. Este video está muy fuerte. Que viva Cuba libre. Y tengo fe que algún día podamos reconstruir nuestro país. Esperemos eso, bro. Esperemos eso. Green, hoy tiraste durísimo a seres de madre. Yo lo he dicho muchas veces, Luis. A mí no me gusta tocar el tema Cuba, bro. A mí el tema Cuba me deja amargado el resto del día, bro. Siempre. Me amarga el resto del día. Tengo que, después, tú sabes, estar el día entero con esa pesadez arriba. A mí me cuesta. El tema Cuba me cuesta un huevo, bro. Y no entiendo a la gente que sigue apoyando la dictadura cubana por eso, man. No los puedo entender, man. No los puedo entender. No sé qué es más sorprendente las similitudes que hay entre Venezuela y Cuba, o que ya aún hay gente que apoya a estos infelices abajo del socialismo. Santiago, pero es que ha sido lo mismo. ¿Qué te piensas que era la Unión Soviética? ¿Te piensas que era diferente? ¿Te piensas que era diferente la Unión Soviética? ¿Te piensas que Corea es diferente? ¿Qué te piensas que tu país va a ser diferente si se instaura este sistema? Vivo en Canadá, soy argentino, acá aman el socialismo, no saben lo que duele escuchar cómo apoyan al régimen, duele mucho. Muchísimos turistas canadienses van a Cuba ahora. Muchísimos. Tengo mis padres en Cuba, Green. Sé de primera mano. Trata de traerlos, hermano. Trata de sacarlos de esa miseria, brother. Trata de sacarlos de ahí. Yo lo veo como rehenes, man. Yo a mis padres, Ray, siempre los vi como rehenes, brother. No me da la gana que tengan un familiar mío de rehén, brother. No me da la gana. Trata de sacarlo, bro. Cuando puedas, trata de sacarlo. Tristeza, frustración, dolor y aún con esperanza. No, la esperanza nunca lo voy a perder, olvídate. Ahí sí me pueden decir lo que me digan. Esa sí no la voy a perder, campeón. Esa no la voy a perder.